Capítulo 21. Consecuencias 2. El nudo en el pecho de Bella se apretaba con cada paso que bajaba las escaleras. Su corazón se detuvo por completo cuando llegó a la antesala que conducía a la sala de sangría y al almacén. El suelo estaba lleno de muertos. La sangre salpicaba paredes, suelo y techo como una pintura macabra. Las vainas de bala brillaban sobre el suelo manchado de sangre, reflejando la cálida luz de las antorchas. El aire viciado estaba cargado con el hedor a sangre, descomposición y muerte, que se condensaba con el mordisco de la pólvora. Ni un solo ghoul quedó de pie para gemir sin pensar en respuesta a su llegada. Iten había dejado a todos ellos en paz. Un silbido bajo detrás de Bella le alertó de la reacción de Cassandre. Tu cosa de hombre desde luego sabe cómo hacer un desastre. Bella apenas pudo ocultar el horror en su rostro cuando miró a Cassandre. La morena no se dio cuenta de la expresión de Bella. Estaba ocupada dejando sus materiales de limpieza, fregona, cubo, escobe, recogedor y todo, y avanzando hacia los cuerpos. Ese patético tonto disparaba como un loco. Mira todo ese latón gastado. Cassandre se rió entre dientes, señalando las fundas en el suelo. Negó con la cabeza en señal de incredulidad. Su sonrisa arrogante permanecía siempre presente. Debe haberse puesto nervioso y descuidado. Cassandre se agachó para inspeccionar un cuerpo desplomado contra una pared. La sonrisa en su rostro empezó a desvanecerse con cada segundo que pasaba, hasta que solo quedó un ceño fruncido. Tenía una expresión inusualmente estoica. Sus ojos agudos siguieron el oscuro rastro de sangre que iba desde la altura de la cabeza hasta donde ahora yacía la Moroaik. Su tono fue decididamente plano cuando declaró, él la clavó contra la pared y le disparó 2 veces en la cabeza, justo en el ojo. Cassandre cruzó el espacio y se acercó al siguiente cuerpo en cuestión de segundos mientras murmuraba, tuvo suerte. Quizá ese fue el primero que mató. Apuesto a que si miras a tu alrededor, veremos mucho. Bella siguió la mirada de Cassandre, pasando de pared en pared, muchas de ellas manchadas de sangre. No hay agujeros de bala en las paredes. La voz de Cassandre se redujo a un murmullo. Sus ojos escanearon cada pared por turno en busca de alguna astilla o deformidad de balas perdidas. Hubo una larga pausa antes de que añadiera, no falló. Aunque Cassandre pudiera estar absorta en cómo Iten había despachado a la Moroaise, Bella estaba mucho más preocupado por las probabilidades que enfrentaba él solo. Solo llevaba la mitad de contar los cuerpos cuando Cassandre lo llamó primero. Su voz era tan solemne como silenciosa. Se llevó a los 10. 10-1. Iten estaba en inferioridad numérica 10-1, no falló ni un solo disparo y salió vivo de la situación. Con munición limitada, poca y probablemente apenas descanso entre medias, los mató a todos y siguió su camino. Bella no sabía si sentirse orgullosa o horrorizada. La cantidad de sangre que Bella podía oler, la sangre de Iten, ya que conocía íntimamente su aroma, la llevó a lo segundo. Por muy bien que lo hubiera hecho, seguía dolido. Un charco pegajoso especialmente grande de sangre de Iten hizo que Bella se sintiera enferma al mirarlo. La boca grotescamente ensangrentada de una Moroaik llamó la atención de Bella. Con manos rígidas y entumecidas, Bella deslizó la linterna que sostenía en el soporte más cercano de la pared. Dio pasos lentos y temblorosos y se detuvo ante el cadáver. La sangre, más brillante y roja que la del Moroaise, cubría su boca, barbilla y los harapos sobre su pecho. Este era el que había destrozado a Iten y recibido numerosas balas en la cabeza por sus esfuerzos. Los dedos de Bella se flexionaron a los lados con incomodidad. Los abrazó delante de sí para intentar mantenerlos ocupados. Iten tuvo suerte de conservar su brazo. Si no había tratado la herida de inmediato, había una alta probabilidad de infección. Cassandre giró uno de los Moroaise con el pie para poder ver su parte delantera. El sonido viscoso de la sangre pegajosa y secándose llenó el aire al rodar. Eso le permitió a Cassandre ver los agujeros de bala que marcaban su cuerpo. Hubo un tic en el dedo de Cassandre, como si imitara cada apretón del getilo mientras contaba los disparos. Cassandre compartió sus hallazgos en voz alta con un tono desconocido, casi desapegado. 2 disparos al centro del cuerpo, luego 2 más a la cabeza. Ya no había más miradas ni burlas en la expresión de Cassandre mientras pasaba de cuerpo en cuerpo. Bella nunca había visto a su hermana así. Era como si fuera una persona completamente distinta por lo sombría que era mientras inspeccionaba los cadáveres. 1 a 1, anunció Cassandre a Bella, que permaneció perfectamente callada e inmóvil, con la precisión letal que Iten había usado para eliminar a cada uno de los ghouls. No pasó por alto como la mueca de Cassandre se volvía cada vez más agria a medida que por fin examinaba los últimos cuerpos. Cuando le devolví el cuchillo, Cassandre estaba agachada,
tomándose el tiempo para examinar meticulosamente los restos del espectro. No pensé que realmente lo usara. El corazón de Bella latía con fuerza en su pecho. Dio pasos rígidos hacia adelante para ver a qué se refería Cassandre, sus manos a los lados temblaban de puro temor. La visión de la Moroaik muerta no era lo que hacía que el estómago de Bella se revolviera en sí. La sangre y la carne desgarrada nunca le habían dado náuseas, ni siquiera antes de su renacimiento en la familia Dimitrescu. Lo que hacía que Bella se retorciera era el conocimiento que Ite necesitaba para acercarse tanto y en persona desde el principio. La garganta del espectro no era más que una masa de piel desgarrada. Era más carne ensangrentada que cuello. La Moroaik estaba atrapada en un grito eterno, con la boca retorcida abierta y los ojos vacíos bien abiertos. Si Bella no supiera mejor, habría supuesto que uno de los licántropos, o esos enormes Barcolasi, eran los responsables de esto. No era obra de un hombre con cuchillo, el mismo cuchillo dañado que ahora guardaba en su bolsillo. Esta presa se parecía mucho más a un ataque de animal salvaje. La inmovilizamos y la apuñalé en el cuello hasta que dejó de luchar. Los ojos agudos de Cassandre continuaron estudiando las heridas mortales. ¿Para qué? Bella solo podía adivinar. Quizá intentaba ver lo descuidado y amateur, o preciso y profesional que había sido Iten. Con una mano ligera, Cassandre extendió la mano para sujetar la cabeza de la Moroaik, para recolocarla y observarla desde otro ángulo. La cabeza del espectro casi se desprendió por completo por lo poco tejido que la ataba a su cuerpo. De verdad sabe cómo hacer un desastre. Si el tono de Cassandre no hubiera sido tan plano, Bella incluso podría haber sospechado que Cassandre estaba impresionada. Bella no pudo compartir ese sentimiento. Estaba demasiado ocupada pensando en cómo fácilmente podría haber sido el cuello destrozado y destrozado de Iten lo que estaban mirando. Luchar contra los Moroaise en un espacio tan reducido era peligroso en todos los sentidos de la palabra, contrariamente a lo que Cassandre podría haber imaginado. Podría haber muerto. Todo por el puto juego de Cassandre. Cualquiera en la piel de Iten habría muerto. Había 100 malditas formas en que podría haber muerto estando 10 veces en inferioridad numérica y Bella no habría sospechado nada. Todo porque pasó la maldita noche llorando sola como una adolescente tras una ruptura. Si no se hubiera dormido, no habría olvidado sus patrullas. Si no se hubiera olvidado de sus patrullas, Cassandre no habría conseguido atrapar a Iten. Si su hermana no hubiera conseguido tener a Iten, él estaría bien y entero, sin nuevas cicatrices ni costillas rotas, y podrían trabajar en reparar su relación y Bella se llevó las manos a la cara, respirando hondo para asimilarlo todo. Luchaba contra cada impulso e instinto visceral que amenazaba con vencerla. Quería gritarle con todo su corazón a Cassandre por cada maldita cosa que había hecho. Quería retirarse al santuario de su habitación y dejar que las paredes cayeran. Quería volar hacia Iten en ese mismo momento y decirle lo mucho que sentía por todo lo que su familia, incluida ella, le había hecho. Esto ni siquiera era lo peor. Aún no habían doblado la esquina ni se habían aventurado en las habitaciones contiguas. El olor a alcohol en el aire era una mala señal. Sin embargo, toda la sangre y los gases de descomposición en esta sala dificultaban adivinar los daños sin verlos de primera mano. Cassandre se enderezó y le dio una palmada en el hombro a Bella al pasar junto a ella. Eso hizo que esta última se apartara la cara de las manos. Cassandre lanzó una mirada irónica al comentar, no sabía que tu cosa de hombre fuera tan luchadora. Señaló las vainas usadas en el suelo. Conté, ni un solo tiro fallado. Cada disparo fue en el pecho o la cabeza. Ese de allí, Bella siguió el dedo de Cassandre hasta una tal Moroaik, cuyo cráneo estaba astillado por los disparos. Tiene residuos de pólvora alrededor de la boca. Sospecho que perdió el control del arma entonces, y fue entonces cuando recurrió a su cuchillo. Hubo una pausa cuando Cassandre se giró de espaldas a Bella, mirando hacia las habitaciones que tenían delante. Bella podía imaginar la forma consciente en que su hermana tuvo que relajar la mandíbula al añadir, y así fue como ganó. Eso despertó en el pecho de Bella una rabia justa. Su rostro se torció en una mueca que Cassandre no vio. Iten había luchado por su vida tanto en las mazmorras como en el salón principal, y a Cassandre solo le importaba su maldito juego. Bella no esperaba ninguna gran muestra de empatía por parte de su hermana, pero aún así le resultaba irritante ver su absoluta apatía. Ser superada por un hombre era lo único en lo que podía pensar. Esto ni siquiera era un juego amañado. Cassandre simplemente le había dado un arma a Iten y le había dicho que se suicidara lanzándose contra probabilidades inimaginables.
Lo que ella quería de Ethan era que se suicidara con unos pocos pasos extra dolorosos y agonizantes. Bella entreabrió los labios para decirle a Cassandre sus opiniones, solo para que ella hablara primero. «Ven», suspiró Cassandre, sin haber visto ni un atisbo el ceño fruncido de Bella, «dejadnos ver los daños». Bella se mordió la lengua y siguió a Cassandre hacia la sala de la sangría. Apenas tuvieron tiempo de evaluar su entorno inmediato, como el hecho de que su última comida en curso había terminado de ser drenada de donde ella colgaba del techo. Mucho más preocupante era la escena que les esperaba en el propio almacén, mientras el fuerte olor a alcohol eclipsaba la sangre en el aire. Una estantería entera yacía en el suelo sobre un montón de cristales rotos y vino ensangrentado acumulándose en el suelo. «¿Ves? ¿Qué te hice?», fue la reacción inicial de Cassandre, con un tono notablemente elevado. «Solo tiene una estantería. Esto apenas afecta nuestra producción. Solo es una gota en el océano». Entró en el almacén, los zapatos salpicando el maldito vino. Se detuvo un segundo, con la mirada fija en el enorme charco a sus pies. «Aunque mamá una vez dijo que es un cubo sino una colección de gotas». Bella se quedó paralizada en la entrada del almacén, observando cómo el vino se desbordaba desde donde Cassandre había pisado. En el gran esquema de las cosas, una sola estantería no era mucho. Tenían mucho más de donde vino eso. Pero cuando uno mira cuánto trabajo implicaba esa estantería, la garganta de Bella se apretó mientras los números empezaban a correr en su cabeza. Cada estantería tenía 4 filas. Unas cuentas rápidas llevaron a Bella a calcular que al menos 100 botellas habían sido destruidas. No entró mucha sangre en Sanguis Virginis. Sin que su madre lo supiera, Bella llevaba casi una década reduciendo esa práctica, más o menos al mismo tiempo que Tatiana intervino. El lado más sangriento del proceso de elaboración del vino era algo de lo que Bella ya no se sentía orgulloso. Preferiría mucho más que las tareas se delegaran a otra persona. Tatiana aprendía rápido, y en los últimos años habían reducido mucho la cantidad de sangre añadida al vino. Si Cassandre se fijó en los cambios, no le dio ningún escándalo. El problema mayor aquí era que no todas las botellas de la estantería eran de vino. Otros eran pura sangre, destinados al consumo de toda la casa. Decenas de vidas se acumulaban en sus tobillos en ese mismo momento, mientras cientos y cientos más se amontonaban a su alrededor. Había huellas de manos ensangrentadas en la estantería que llamaron la atención de Bella. Las huellas de manos de Ethan. Su madre exigiría venganza, sangre por sangre. Esto no era solo un accidente que pudiera intentar culpar a otra persona. Él era el único aquí abajo como el único culpable. Ethan había firmado su carta de suicidio destruyendo la estantería. Cada botella que se desperdiciaba, su madre querría que Ethan se la devolviera. Le ataban a una silla en la habitación contigua y sangraba durante días enteros. No conocería descanso ni paz. La colección de herramientas para sangrar se aprovecharía al máximo para evitar que sus heridas se coagularan. Sangraba suficiente sangre para decenas de hombres. Cada botella que destruyera se repondría y cada gota de sangre y vino sería devuelta. Continuaría durante semanas agonizantes hasta que su madre quedó satisfecha. No habría forma de satisfacer a su madre. Iría mucho más allá de una simple retribución por la acción perdida. El acto en sí, la rebeldía y desafío de Ethan, sería castigado. Ethan no saldría de esa sala de sangría en meses. Sería desangrado extenuantemente el resto de su vida sin fin a la vista, ya que Miranda le prohibía la muerte en ese momento. Cuando llegara el día en que Miranda declarara que ya no era útil, seguiría sin tener ningún respiro. El tormento continuaría, porque su madre lo consideraría así, y no habría ni una puta cosa que Bella pudiera hacer para detenerlo. No habría mimos ni abrazos en la seguridad de su celda. Sin conversación constante hasta altas horas de la noche, sin nadie que les molestara salvo la luz parpadeante de la lámpara. Ethan se aferraba a su vida en un limbo, tambaleándose entre la inconsciencia y breves jadeos de dolorosa lucidez. Su madre se encargaría de asignar a Bella y Cassandre la tarea, sin duda parte de su castigo. Bella debía asegurarse de que Ethan estuviera hidratado y alimentado lo suficiente para reponer su sangre, solo para que siguiera siendo arrebatada. Cassandre estaría allí para asegurarse de que Bella no tuviera ideas brillantes, como dejar ir a Ethan o acabar con su miseria antes de tiempo. Cuando finalmente sucumbiera a su desesperación, la muerte probablemente sería un final demasiado amable para él. Lo más probable era que su madre llevara el cadeau hasta él. Se aseguraría de que estuviera condenado a vagar por las mazmorras como licántropo por el resto de la eternidad, un perro guardián. Era la bofetada final que recibiría Bella por el entrañable apodo que le había puesto.
Quizá debería haberle dejado libre cuando tuvo la oportunidad. Como todos los demás, había tenido la oportunidad de dejar ir. Bella respiró hondo. Apartó la vista de las huellas secas el tiempo suficiente para girar la cabeza, para contemplar el almacén empapado de sangre a su alrededor. Era fácil, misericordioso para su cordura, incluso olvidar la dura realidad. Rara vez visitaba el almacén últimamente precisamente para evitar recordarse los hechos y su fracaso final. Cada botella y cada barrica de sangre y maldito vino sangriento en esta bodega, esas habían sido personas. Personas a las que Bella había ayudado a capturar, encarcelar, derramar sangre y finalmente matar. Personas que Bella había encerrado en lo que ahora era la celda de Ethan, con el intento de prolongar sus vidas de la forma más indolora posible. Personas a las que Bella había fallado, porque todos acababan muertos en 24 horas de todos modos, la mayoría de las veces por culpa de Cassandre o Daniela. Y Bella estaba cansada de fallar a la gente. Si Ethan supiera cuántas almas habían perecido en esa celda suya, probablemente no podría dormir por las noches como si hubiera dormido muy bien desde el principio. Era agotador. Era todo tan jodidamente agotador. Bella cerró los ojos con fuerza, aunque eso hiciera poco por bloquear el mundo exterior ni por darle alguna sensación de alivio. Incluso cuando estaban llenos de buenas intenciones y de la esperanza de sangre sostenible y libre de tortura, las cosas inevitablemente fracasaban. La vida de Bella no había sido más que una larga cadena de fracasos, incluso desde antes de convertirse en un monstruo chupasangre. Había fallado al pueblo y a todos los que conocía. Había fallado a todos los hombres o mujeres que intentó encerrar y tratar bien entre los derramamientos de sangre. Y ahora, había fallado a Ethan. Estaba condenado a una muerte lenta y miserable de sangría interminable, y no había ni una sola maldita cosa que pudiera cambiarlo. Bella se vería obligada a quedarse al margen y mirar horrorizada. ¿Y todo para qué? Unas cuantas botellas rotas de sangre y vino, un juego retorcido, lo que fuera que Miranda estaba planeando. ¿Y su hija? ¿Sería la siguiente otro barril premium de sangre hasta que Miranda quisiera hacerse con la niña? Quizá eso fue lo que llevó a Ethan a su destructiva, aunque efímera racha. Estaba cansado de toda la depravación y de fallar a su familia, aunque Bella pudiera estar totalmente en desacuerdo con eso, y desató su rabia de la única manera que sabía. Y quizá fue la misma revelación, que todas esas botellas habían sido personas en su día, lo que lo detuvo. No es que importara. El porqué o el cómo del desastre de Ethan no importaría cuando Bella se vio obligada a atarlo a una silla y sangrarle hasta que su cuerpo falló. Su madre sin duda supervisaría cada uno de sus movimientos para asegurarse de que ni una sola maldita gota de sangre se desperdiciara. A través del zumbido que Bella apenas notó que se había instalado en sus oídos, escuchó la voz de Cassandre romper el silencio. Empezó como una risa lenta y siniestra. Con una sonrisa maliciosa, dijo lo que le parecía tan malditamente gracioso. Espera a que mamá se entere del daño que causó. No había escapatoria de esto, no con Cassandre en la ecuación. Ethan estaba muerto. Su destino quedó sellado en el momento en que esa estantería cayó al suelo. Si Ethan hubiera muerto a manos de la Moroaice en la habitación anterior, habría sido un final mucho más misericordioso para él. Madre se va a enfadar muchísimo. Ese hombre pagará. La sonrisa de Cassandre se volvió amarga y gruñó. Eso le enseñará a no meterse conmigo, a no menospreciarme. Sus puños se cerraron a los costados mientras la ira solo subía en su rostro al mirar el suelo empapado en vino. Pagará por cada burla insolente que se atreva a escupirme. Cassandre se giró para mirar a Bella mientras continuaba. Bella era vagamente consciente de que los ojos de Cassandre estaban puestos en ella ahora. Estaba demasiado ocupada mirando las huellas ensangrentadas de las manos de Ethan en la estantería para darse cuenta. Sus piernas se movieron por iniciativa propia, llevándola más allá de Cassandre. Sus tacones poco la mantenían seca por el vino que se acumulaba en esa parte de la cámara, justo debajo de los tobillos. Llegó a su destino junto a la estantería. Claro como el día, pudo ver a Ethan en el suelo, desplomado sobre la estantería y jadeando de agotamiento. Había pasado por tanto, solo pasaría por más. Y no había nada que una fracasada como ella pudiera hacer al respecto. Fallar a la gente era lo único para lo que servía. Bella cayó de rodillas con un suave chapoteo y sin importarle cómo manchó su vestido con el vino. Sus manos se posaron sobre las huellas ensangrentadas en la estantería, buscando el poco consuelo que pudieran darle. Cerró los ojos y su cabeza empezó a inclinarse hacia abajo, dejando que su despeinado cabello rubio cayera sobre su rostro como si eso pudiera protegerla de la dura y mortal realidad que tenía por delante. Bella no quería esto para él.
Quería que tuviera su segunda oportunidad en la vida, lejos de las garras de Miranda y su familia. Quería que llevara a Rose en brazos y la criara como el maravilloso padre que sabía que era. Quería que vivieran sus días al máximo con el sol en la piel y el viento en el cabello, sin una sola preocupación que les molestara. Se imaginó a Ethan en la playa, tal y como él lo describió. Podía imaginarse su pelo despeinado besado por el viento salado, el volante de su camisa holgada pegándose a su ancho pecho, los pantalones cortos que llevaba, húmedos por el baño en el agua del mar. Sus pies descalzos se clavaban en la arena, dejando grandes huellas mientras caminaba. La pequeña Rose a su lado, cogiéndole la mano, probablemente un sombrero grande para proteger su sensible cabeza del sol. Sus pasos en la arena serían diminutos comparados con los de su padre. Algunas noches, Bella se imaginaba abrazando el otro brazo de Ethan. Lo abrazó con fuerza, incluso de forma protectora. Podía saborear la sal marina en su piel cuando presionó sus labios contra su mejilla y le prometió que nadie le haría daño de nuevo. Pero nada de eso era real, y nada de eso lo sería jamás. Cuando Bella encontró la mirada de Cassandre, dejó que sus labios se separaran. Todos los pensamientos, esperanzas e imágenes de días mejores que nunca llegarían, inundaron la mente de Bella. Apenas podía procesar las palabras que salían de su boca. No quiero que muera, Cass. La pequeña voz de Bella le resultaba desconocida a sus propios oídos, como si estuviera escuchando a alguien más usar su boca para hablar. Cassandre suspiró y permitió que el silencio se instalara entre ellas solo por un momento. Es un hombre que se ha enfrentado a la madre Miranda y a nuestra familia, Bella. Cuando la madre Miranda ya no le considere importante, sabes que esa madre no querrá que viviera ni un momento más. No tiene por qué acabar así. Bella no estaba segura de cuándo fue la última vez que suplicó a alguien por cualquier cosa. No quiero que termine así. Cassandre dio pasos lentos para acercarse a donde Bella estaba arrodillada. Ella pasó deliberadamente por encima de los grandes fragmentos de cristal mientras salpicaba. Con un hombro levantado en un encogimiento de hombros, comentó, no nos corresponde a nosotros decidir cómo acaba para él. Señaló la estantería, selló su propio destino con su imprudencia. Bella solo pudo mirar las huellas ensangrentadas en la madera envejecida. Pasó el pulgar por las marcas con movimientos lentos y repetitivos. ¿Te estás culpando otra vez?, preguntó Cassandre con un toque de exasperación. El destino de la cosa del hombre no descansa, ni descansó sobre tus hombros, hermana. Pero así fue. Si tan solo hubiera controlado sus emociones antes, estaría despierta para sus patrullas y el juego de Cassandre nunca habría comenzado. No estarían donde estaban ahora, hasta los tobillos en vino ensangrentado y rodeados de incontables vidas reducidas a botellas de sangre. Y mira, aunque lo hiciera, ¿qué importa? ¿Qué esperabas lograr con ese hombre? Cassandre soltó una carcajada sin ninguna burla ni humor, más incrédula que otra cosa. ¿Esperabas que cambiar la forma en que te ve? Hizo un gesto brusco con la mano hacia Bella y hacia sí misma, negando con la cabeza mientras lo hacía. Nos ve, pase lo que pase, siempre seremos monstruos para gente como él. Los matamos por su sangre y carne. Había un aire de finalidad cuando Cassandre dijo, estarían locos si no nos vieran como bestias que se alimentan de ellos. Bella miró sus manos mientras repasaban las marcas que Ethan había dejado en la estantería. Sus manos habían salvado vidas, las habían quitado y fallado. Los labios de Bella se entreabrieron y cerró los ojos mientras los pensamientos, imágenes y recuerdos corrían descontrolados en su mente. Sintió los copos de nieve en su cabello. Sintió la mano de su madre en su espalda y el crujir de la nieve bajo sus zapatos mientras corrían hacia la plaza del pueblo. Olía el diésel en el aire de los camiones militares. Vio los brillantes ojos azules de su padre húmedos de lágrimas mientras se abrazaban. Vio sangre en sus manos enguantadas, pero no era una sensación sucia. Su corazón latía con adrenalina mientras sus ojos recorrían su obra, un brazo musculoso cosido tras una cacería de lobos que salió mal. Sentía el viento frío acariciando su pelo rubio, mientras una voz era cálida en la nuca, profunda, burlona y de apoyo a la vez. El rifle de caza en sus manos, sin usar durante años desde la muerte de su padre, era firme. Un par de manos se cerraron sobre las suyas, ajustando su puntería, postura y postura. Tras una larga pausa, Bella comenzó. ¿Recuerdas cómo era estar vivo? Como si activara un interruptor, cualquier preocupación que Cassandre pudiera tener fue reemplazada por desprecio. Vivo, me siento más vivo en esta vida que en la anterior, ya lo sabes. Dio un paso firme hacia adelante mientras un gruñido le partía los labios. ¿Crees que disfruto mirando atrás en esa vida? ¿Que me golpearan hasta sangrar y me recordaran que no era nada y que siempre sería nada?
Los ojos de Cassandre se encendieron de ira mientras enseñaba los dientes. Si eso era estar vivo, no quiero recordar ni un solo momento de ello. El brusco subir y bajar del pecho de Cassandre se calmó con una profunda respiración. Ella soltó los puños y negó con la cabeza como para desterrar los recuerdos. Con un tono más sereno, suspiró: recuerdo que dijiste que para ti era diferente. Bella le permitió a Cassandre un momento más para respirar. Este era un tema que Bella normalmente abordaría con mucho más tacto, pero en ese momento estaba completamente desorientado. Había terminado. Desde que desperté en esa mesa de operaciones, no he sentido más que rabia y hambre. Ayun. Finalmente, Bella se llevó una mano al pecho, un vacío en el pecho, un vacío. No quería nada más que herir y matar a la gente y beber toda su sangre. Así al menos estarían tan vacíos como yo. Y entonces te acordaste, murmuró Cassandre mientras sus ojos recorrían el rostro de Bella. Observaba los más pequeños movimientos de Bella buscando alguna pista de lo que pasaba por su cabeza. La pequeña y humilde casa y la clínica. El olor a madera y hierbas en el aire. El soporte del fusel sobre la repisa de la chimenea. El rincón escondido en la parte trasera de la chimenea. Bella cerró los ojos con fuerza. Se aferraba a la estantería rota sobre las huellas ensangrentadas de las manos de Ethan como si fuera su último salvavidas. La boya que la mantenía a flote, para que la tristeza y el dolor no la arrastraran y la llevaran al olvido. Continuó, a pesar de la creciente opresión en la garganta: recuerdo tanto, Cass. Lo sé, Bella. Eso en mi pecho. Cambió. No de inmediato, pero era un tipo diferente de vacío. No solo enfado y hambre, sino también tristeza, anhelo. Bella tragó saliva, abriendo los ojos. Su voz apenas era un susurro. Anhelando una vida que perdí, la gente que perdí, y nada de lo que haga los va a recuperar. Intenté apartarlo durante mucho tiempo. Bella apartó la mirada de sus manos para mirar una vez a su hermana. No hemos hablado de lo que recordamos desde aquella vez, hace 10 años. No lo he comentado contigo ni con Daniela, pero ¿sabes qué? Cassandre cruzó las manos ante ella y asintió en silencio para animar a Bella a seguir. Estoy cansado de encerrarlo. Estoy cansado de fingir que la vida no era mía. Estoy cansada de ser un monstruo, Cass. Las manos de Bella se apretaron sobre la estantería, sobre las huellas de Ethan. Ese patético hombre cosa que casi matas con tu maldito juego, es la primera persona en medio siglo que me mira como si no fuera un monstruo, como si no fuera un pagano chupasangre que no hace más que aprovecharse de la humanidad. Bella rió suavemente, sonando más a sollozo que a otra cosa. Para él, yo solo soy, como él, una persona normal. Las palabras se desbordaban. Ahora que la presa se había roto, no daba señales de detenerse. Cuando estoy con Ethan, puedo hablar de mi vida humana. No tengo que encerrarlo y fingir que nunca existió. Si hago eso, si finjo que nunca hubo vida antes de este castillo, entonces es como si nada de eso hubiera existido. Bella miró a los ojos afilados de Cassandre y su impecable cara de póker. ¿Quién los recordará, sino yo? La verdad es, hermana, que me he sentido muerta por dentro más tiempo del que puedo expresar. Esta vida nuestra, de sangre y muerte, no es una vida que yo quisiera vivir. Antes de que todo volviera a su lugar, era un vacío que solo podía intentar llenar con más sangre y dolor. Y ahora que recuerdo todo lo que hago, es aún peor. Bella se mordió el labio inferior un segundo. Sus ojos se volvieron vacíos, vidriosos mientras los recuerdos se acumulaban. Puedo verlos, Cass. Sus caras, sus sonrisas. Recuerdo cómo reímos juntos en los días buenos, luchamos juntos en los malos, especialmente hacia el final. Sus labios permanecieron entreabiertos un momento más. La risa resonaba en su cabeza, solo para ser ahogada por gritos de angustia. Puedo oírlos. Éramos amigos, vecinos. Las palabras se le atoraron en la garganta, negándose a salir, como si decirlas en voz alta las hiciera aún más reales. Los maté, los matamos. He sido un monstruo que no causa más que sangre y muerte durante más tiempo del que he vivido. Estoy cansada de esto, hermana. El agarre de Bella en la estantería se apretó lo suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Estoy tan jodidamente harto de todo. Intenté hacer el bien, ser mejor. Toda esa gente de la última década, Bella notó cómo se formaba un gruñido en sus labios antes de poder controlarlo. Yo tampoco podría hacer nada por ellos. Porque prefieres jugar con sus entrañas antes que dejarlos vivir más de un día en las mazmorras. Con un gesto brusco hacia arriba, Bella gruñó, y porque Daniela pierde la paciencia con un puto interruptor. Y luego está la madre que decide que el inventario de repente necesita un puto reabastecimiento.
Cassandre no se inmutó ante la ira de Bella. Sin combustible para las llamas, la rabia se calmó rápidamente. El temor y el dolor en su corazón hacían que los sentimientos fueran mucho más intensos y viscerales. La vida que he vivido en la última década no ha sido vivir. Es más parecido a la supervivencia que a otra cosa, dado lo vacío que me he sentido. Y entonces, Bella soltó otra risa triste, y aquí viene lo del hombre. La única persona que realmente me hizo sentir vivo por primera vez desde. Sí, Cassandre la salvó de más dolor al expresar su aparente comprensión. Incluso después de que le hice daño cuando nos conocimos, él me habló. Después de todo lo que le hemos hecho a él y a su familia, incluso después de que yo lo encerrara en esa maldita jaula, Bella se interrumpió negando con la cabeza. Incluso después de todo eso, Ethan la abrazó y la sostuvo hasta que dejó de llorar patéticamente. No era algo que Cassandre necesitara saber. Ese vacío en mi pecho es soportable con él. Con Ethan, es como si no fuera un monstruo chupasangre. Para Ethan, solo soy Bella y, se burló, más para sí misma que para nadie, no creo haberme dado cuenta de cuánto tiempo he querido ser solo Bella. Los ojos de Bella se posaron en la estantería arruinada, el clavo final en el ataúd de Ethan. Cuando le cuentes a mamá lo que pasó aquí abajo. Bella no encontraba fuerzas para decir esas palabras en voz alta, para verbalizar la tortura y la agonía que Ethan tendría que soportar. Sus ojos se vidriaron mientras su mirada vacía se fijaba en las huellas de las manos. Todas las cosas que le harán para saldar cuentas y devolver el vino. La voz de Bella se hizo débil. Me odiará demasiado como para reconstruir lo que teníamos. Eso será el fin de todo. Las escenas que se desarrollaban en su mente eran dolorosas. Dolía aún más hablar con Cassandre, que aseguraría la muerte de Ethan. La única persona que me ha hecho sentir vivo y humano solo me verá como el monstruo que soy una vez más. Los labios de Bella permanecieron entreabiertos un instante más. Añadió con resignación en la voz, creo que cuando llegue ese día, lo mataré rápidamente, para que no tenga que sufrir más por tu mano ni la de tu madre. Le arrancaría la cabeza de un solo golpe, cortar sus vértebras para que no sintiera nada. Quizá lo entierre en el pueblo de abajo cuando mejore el tiempo. Una sombra de sonrisa melancólica se dibujó en el rostro de Bella, junto a esas personas que solo conozco por mis recuerdos. Ethan merecía algo mejor, se merecía el maldito mundo entero. En cambio, solo recibía meses agonizantes de tortura y luego una tumba poco profunda. Si eso no era injusticia, Bella no sabía que lo era. Si la vida de Bella había sido un fracaso tras otro en la lista más larga de fracasos del mundo, Ethan sería el último. No habría vuelta atrás después de eso. Su humanidad, y cualquier esperanza que tuviera de abrazarla, moriría con él. Aunque intentara aferrarse a esa parte de sí misma, no habría nadie que la viera como Ethan la veía, que la mirara como él la miraba. Ethan le había dado una oportunidad, y ella la había desperdiciado permitiendo que la cadena de eventos culminara en esta estantería rota que selló su destino. No sé qué haré conmigo misma cuando le pierda. Quizás sería hora de que se fuera y no volviera jamás. Podía caminar hasta cansarse, y eventualmente caería la noche. Podía dejar que el frío la dominara y sucumbir al vacío interminable y resonante en su pecho, poniendo por fin a la pesadilla de su vida. Pero incluso eso era un final demasiado misericordioso para un monstruo como ella. Bella no tenía más palabras para expresar su devastación y consternación. Un pesado silencio se instaló entre las dos hermanas. Cassandre permaneció clavada donde estaba, con una expresión claramente neutra. Bella se revolvía en el vino ensangrentado del suelo, las yemas de los dedos rozando las marcas ensangrentadas que Ethan había dejado. Sabía que podría ser lo más cerca que estaría de ponerle las manos encima a Ethan sin atarlo por sangre. El silencio fue finalmente interrumpido por pasos bajando las escaleras de la habitación más allá. Les faltaba el peso característico de las zancadas de su madre. En cuestión de segundos, Tetiane dobló la esquina, deteniéndose en la entrada del almacén. Desde detrás de su velo, pareció contemplar la destrucción por un momento. En sus manos, apretaba el libro de cuentas que Cassandre había pedido. Tetiane, carraspeó Cassandre, acortando la distancia con pasos chapoteados. ¿Está al día? Lo es, Lady Cassandre. Tetiane asintió. También he llevado la carretilla hasta arriba de las escaleras. Echó un vistazo a los cuerpos esparcidos por la habitación contigua, que parecían completamente impasibles. Serán necesarios varios viajes para entregarlos todos fuera. Espero que hayas traído una sábana para no asustar a los otros sirvientes. Entonces, Cassandre esbozó una sonrisa irónica, provocando una risa suave, aunque seca, de Tetiane.
He venido preparado, señora. Cassandre le dio una palmada en el hombro a Tetiane mientras comentaba, me alegra saber que podemos contar contigo, Tanye. Luego pasó el brazo por encima del hombro de Tetiane para guiarla a la habitación de al lado. Bella los observó doblar la esquina hacia el lugar de la pelea mientras que Cassandre sugería, creo que podríamos meter quizá 3 cuerpos en la carretilla a la vez. No había escapatoria de esto. Que Tetiane viera el stock arruinado probablemente tampoco ayudó, pero a este ritmo, nada iba a ayudar. Con un suspiro, Bella comenzó la ardua tarea de ponerse en pie. Se agarró a las estanterías arruinadas para mantener el equilibrio al levantarse, sin confiar en que su cuerpo funcionara sin apoyo. No le hacía ninguna gracia escuchar la charla casual entre Tetiane y Cassandre. Podría empezar la limpieza aquí. Era lo mejor que podía hacer para intentar mantener sus pensamientos a raya, aunque solo fuera por un momento. Bella echó una última mirada a la huella de la mano de Ethan antes de tirar del panel. La madera crujió en protesta antes de liberarse. Bella lanzó el largo panel de madera de cualquier forma a la habitación de al lado sin importarle nada. Cayó con un fuerte estruendo, aunque nadie se quejaría. No Cassandre ni Tetiane, que empezaban a subir cuerpos. Desde luego, no la criada a la que Daniela había condenado a muerte el día anterior, y que ahora colgaba del techo, drenada de toda sangre. Los movimientos de desmontar los restos de la estantería bastaron para mantener ocupadas las manos ansiosas de Bella por el momento. Los niveles de la estantería fueron desabrochados uno a uno y arrojados a la siguiente habitación. Con el tiempo, toda la estantería destruida se redujo a un montón de madera de desecho. Bella se escurrió el vestido de vino, solo para evitar añadir más al desorden antes de salir del almacén. Recuperó la fregona de Cassandre mientras la mujer en cuestión estaba ocupada con los cuerpos. Los arrastró escaleras arriba, uno tras otro, donde Tetiane esperaba para llevarlos en silla de rodas. Bella llevó la fregona de vuelta al almacén y se puso manos a la obra. Había un desagüe de suelo a poca distancia, y solo era cuestión de fregar el desastre hasta ahí. Sería más fácil barrer todas las botellas rotas una vez que la zona estuviera relativamente seca. Era un trabajo repetitivo, lento y agotador, pero no lo suficiente como para dejar que la mente de Bella se quedara en blanco y olvidara todos sus problemas. No tuvo ni de lejos la suerte de eso. El tiempo que pasaba le permitía imaginar los escenarios en su mente, lo que podía hacer para intentar mitigar la ira de su madre. Quizá podría mover una estantería nueva en el lugar de la rota, quizá reorganizar algunas botellas de más profundo en la bodega, pero no, el daño fue demasiado grande. La cantidad de pérdidas no pasaría desapercibida para su madre. Aunque de alguna manera se saliera con la suya, aún quedaba con Cassandre que lidiar. Cualquier otra idea que tenía Bella se desvaneció casi de inmediato. Su madre se enfadaría mucho cuando supiera lo que había pasado. Era muy probable que Ethan fuera retirado rápidamente de la custodia de Daniela y llevado directamente a la sala de sangría. Si tenía suerte, no perdería un miembro inmediatamente después como venganza. El cuerpo humano solo contenía unos 5 litros de sangre. Eso eran poco menos de 7 botellas llenas hasta el tope, salvo pérdidas o derrames. Si perdía la mitad de eso de una vez, moriría. Conociendo a su madre y a Miranda, no iban a permitir que eso pasara. Solo aseguraba que se quedaría sangrando para reponer el suministro y pagar por sus pecados durante mucho tiempo. Con todo lo que Ethan tuvo que sangrar, sin duda la dama del castillo querría que la venganza comenzara de inmediato. Eso le dio poco tiempo a Bella para intervenir y cambiar su destino. Bella no sabía si tenía fuerzas para plantar cara a su madre. Nunca lo había hecho durante el proceso de elaboración del vino, y todas las almas perdidas por la práctica bárbara. Las veces que Bella se quejaba de que Cassandre y Daniela malcriaban a las presas que encerraba en las mazmorras, su madre era en gran medida apática, incluso despectiva. Para ella, simplemente parecía que Bella intentaba guardar su propio alijo personal, en lugar de dejar que sus hermanas participaran en su captura. Aunque Bella intenta ocultarlo todo, Cassandre solo la rechazaría, y la tapa seguiría estallada de par en par. Sacar a Ethan parecía una tarea perdida. Cualquiera de las hermanas de Bella sin duda se interpondría en medio, y no quería imaginar cómo sería esa escalada. Probablemente Ethan no habría cumplido en la fuga. No se iría de allí sin Rose, y Bella aún no había visto a la niña. Y aunque de alguna manera consiguiera sacar a Ethan del castillo, ¿y entonces? Era pleno invierno en la Rumanía rural. Ese no era lugar para un hombre huyendo y su hija pequeña. Los licántropos estarían arremolinándose tras él en cuestión de segundos. Para colmo,
estaba ese psicópata de Chris Redfield que iba por ahí matando a los secuaces de Miranda, como si su sed de sangre no se hubiera saciado matando a Mia. ¿Y si volvía para terminar el trabajo y asesinar a Ethan? Si Bella apretaba la fregona con más fuerza, podría simplemente. El crujido de la madera reverberó por todo el almacén. Bella arrojó los restos de la fregona al suelo casi seco. Se agarró el pelo en puñados, donde no se les ocurriría ninguna idea brillante como columpiarse de las estanterías y tirarlas en su desesperación. Se mordió fuerte el labio para contener los gritos. Todos los planes a medio hacer en su mente se habían ido por la borda, igual que el vino que había tragado. Fue una mierda. Ethan estaba jodido. Bella calmó su respiración lo mejor que pudo cuando escuchó los pasos de Cassandra acercarse. Se frotó las manos contra la cara una última vez antes de que Cassandra entrara en el almacén. El vestido de este último estaba cubierto de sangre oscura, un subproducto de manejar tantos cuerpos. Cassandra solo le dedicó una mirada a la fregona rota y no dijo nada. Bella se tomó el tiempo de sacar una fregona de repuesto de fuera antes de volver. Haría falta un esfuerzo extra para quitar el suelo pegajoso después de que toda la sangre y el vino se hubieran acumulado encima. Al menos podía canalizar su frustración en esos golpes duros en el suelo de piedra. Mientras tanto, Cassandra barrió el montón de fragmentos de cristal y otros restos. Cuando terminó, empezó a frotar las paredes, que también tenían abundantes manchas, sangre y vino por igual. Ninguno dijo nada, y el silencio solo se vio interrumpido por Tatiana rebuscando entre los escombros de madera, probablemente para subirlos hasta esa carretilla suya. Con el tiempo, el almacén quedó tan limpio como iba a estar. Difícilmente podrías imaginar que el destino de un hombre estaba sellado en esta sala. Cassandra se encargó del transporte, indicando a Tatiana que volviera a sus tareas arriba. Hubo un breve intercambio entre las dos que Bella escuchó, sobre todo por si necesitaban poner la mesa para una comida, ya que se saltaron el desayuno y la comida, mientras que la cena aún quedaba unas horas. Aún quedaba trabajo por hacer, así que Cassandra declinó. Bella no tenía mucho apetito y, francamente, no podía esperar a alejarse mucho de su hermana, de toda su familia, en realidad. Quizá podría hacerle una última visita a Ethan antes de que todo se fuera al garete, pero no. Bella no estaba segura de si tenía fuerzas para enfrentarse a Ethan tampoco, no con las malas noticias que tenía que soportar, no con cómo había ido su última discusión, y aún necesitaban hablar las cosas. No parecía que siquiera tuvieran esa oportunidad al ritmo que iban las cosas. El último resto de los restos fue finalmente subido, donde Tatiana lo llevó en silla de ruedas para su desecho. Salió de la antesala como la última sala para limpiar ahora que los cuerpos se habían ido. Fregar y frotar la sangre seca era más bien un trabajo sin palabras repartido entre Bella y Cassandra. Con lo visceral que había sido la pelea, no faltaba limpieza por hacer. Tras una cantidad desproporcionada de tiempo dedicado a asegurar que la habitación estuviera libre de sangre, las vainas de bala, fragmentos de huesos y otros fragmentos fueron barridos. Cassandra recuperó y guardó en el bolsillo los cargadores que había dejado de la pistola de Ethan. Con la mayor parte del trabajo terminado tras las largas horas de trabajo, las hermanas regresaron al almacén, donde Cassandra guardaba el libro de cuentas. Fue cuestión rápida de comprobar qué estantería había sido destruida y verificar su contenido en el libro. 140 botellas, leyó Cassandra en voz alta, de los cuales 56 eran Sanguis Virginis 1991 y el resto eran sangre, más recientemente embotellados. Bella podría desmayarse en ese mismo momento. Era mucho Vintage Premium y mucha sangre. 1991 había sido un buen año para la cosecha, y un año igualmente sangriento de caza. La fortuna no fue tan amable como para que Ethan solo destruyera una estantería de su alcohol personal. Su madre no sería tan vengativa si solo hubieran sido el vodka y la Palink las víctimas de la masacre de Ethan. Y hablando de su madre, el pesado y agudo clic de los pasos de su madre resonó por todo el nivel inferior de la mazmorra. Cassandra y Bella se apartaron del almacén para ponerse firmes. La primera cerró el libro de cuentas que tenía en las manos, sosteniéndolo frente a ella. Lady Dimitrescu entró en la sala de la sangría, con la cabeza baja para evitar el techo. Eso hizo que las hermanas retrocedieran lo suficiente como para permitir que su madre las acompañara al almacén, donde podía mantenerse de pie a toda su altura imponente. Las mejillas de su madre estaban sonrojadas por el frío, y copos sueltos de nieve se aferraban a la chaqueta de invierno que llevaba sobre los hombros. Se quitó la peluda usanca de la cabeza para acariciar con el pulgar los copos de nieve derretidos que había encima.
Nunca me gustó venir aquí. Bajarme por esa escalera por sí solo me hace doler la espalda. Con un suspiro, su madre comentó, Tatiana me dijo que habéis estado trabajando duro, señaló vagamente los pisos superiores con un brazo largo, parece que tenía razón. Tras la tensión anterior entre ellas, ni Cassandre ni Bella hablaron. Simplemente sintieron en señal afirmativa, lo que llevó a Lady Dimitrescu a preguntar, bueno, ¿qué tan grave es? Su ceño empezó a fruncir mientras señalaba el espacio detrás de las hermanas. Estoy bastante seguro de que debería haber otra estantería aquí. Cassandre fue la primera en hablar, 55 botellas de Sanguis Virginis 1991. El 56º está arriba, en la sala de vinos, respiró hondo antes de añadir, 84 botellas de sangre. Al principio, su madre pareció algo satisfecha con el hecho de que recogieran el desastre de arriba y de las mazmorras. Ahora todo rastro de eso había desaparecido mientras hablaba con una mueca tensa. Dímelo entonces, ¿qué ha pasado? Empieza desde el principio. Cassandre giró la cabeza hacia Bella, que mantenía las manos entrelazadas delante de ella mientras sus ojos estaban bajados. Ya no había escapatoria. El destino de Ethan estaba sellado, y todo lo que podía hacer al respecto era asegurarse de que su muerte fuera rápida cuando llegara el momento. Ninguna cantidad de mentiras le salvaría, no con Cassandre buscando vengarse. ¿Cuál era el sentido? Se volvió algo protectora sobre, Bella eligió conscientemente sus palabras, forzando el aire dentro de sus pulmones y las palabras entre sus dientes, por lo del hombre, para mantener la calidad de su sangre, prohibía a Cassandre torturarlo. Era una simplificación enorme, pero no iba a contarle a su madre todo lo que le había contado a Cassandre. De todas formas, no es que ella lo entendiera. A Bella no le quedaban fuerzas ni fortaleza mental para pasar por eso otra vez. Cassandre intentó colarse en las mazmorras varias veces durante la última semana, pero la abordé y la envié de vuelta a su habitación cada vez. Bella miró fijamente al suelo mientras su voz se hacía más lenta y baja, como si prolongar el final de esta historia fuera a prolongar la existencia pacífica de Ethan un momento más. No hice mi patrulla rutinaria anoche, así que Cassandre pudo llegar al hombre temprano esta mañana. Con los hombros caídos y la derrota en los ojos, Bella miró a Cassandre en silencio para que tomara el relevo. La condena de Ethan iba a ser cumplida de todas formas. No importaba quién de los dos diera los detalles sangrientos. Al menos así, no fue Bella quien personalmente clavó el último clavo ni destapó la botella con sus últimas gotas de sangre. Se suponía que iba a traer una botella de Sanguis Virginis para ti, madre. Decidí, quizá contra mi mejor juicio, para entretenerme en el proceso. Cassandre jugueteaba con el libro entre sus manos mientras hablaba. Se turnaba mirando al suelo frente a ella y luego a su madre. Le ordené que fuera al almacén a coger una botella, llevarla a la sala de vinos y luego regresara a su celda. Cassandre inspiró profundamente antes de admitir, para aumentar la apuesta, apagué todas las antorchas y desenjaulé el Moroaice. Desenjaulada, interrumpió Lady Dimitrescu, levantando una mano. Cuando los encerraron en una jaula para empezar, Bella admitió, eso fue culpa mía, madre. Los encarcelé para despejar el camino para cuando. A Bella no se le había ocurrido en todos sus paseos que alguna vez tendría que explicárselos a su madre. Los paseos que llevaba a Ethan eran algo que Bella intentaba deliberadamente no hacer un gran espectáculo. Cuanto más discreto era, menos probable era que sus hermanas lo sacaran a colación de forma casual durante el desayuno familiar. Con un carraspeo, Bella terminó, para cuando saqué a ese hombre cosa de su jaula para estirar sus piernas. Aunque Bella evitaba mirar a su madre, podía sentir la mirada de la mujer alta clavada en ella. Ya veo. Algo le decía a Bella que no era lo último que su madre tenía que decir al respecto. Bueno, Cassandre, adelante. Para darle una oportunidad de lucha a la cosa humana, le preparé para la tarea. Su arma de mano, 2 cargadores de munición de repuesto, un cuchillo. Cassandre los enumeró con un golpecito correspondiente en el libro de cuentas que tenía en las manos. Una linterna y una botella de desinfectante. En realidad aún no hemos ido a las otras partes de la mazmorra, habló Cassandre rápidamente antes de que su madre pudiera regañarles, pero no creo que haya más limpieza que hacer en otro sitio. Conté las balas que el hombre cosa gastó. No se metió en ninguna pelea en las mazmorras superiores. Esquivó a la Moroaice y bajó aquí para recuperar el vino. Esto era todo. El clavo final en el ataúd de Ethan. La última luz de su vida a punto de apagarse demasiado pronto. Criaturas como ella apenas merecían redención. Quizá esto era lo que se merecía.
Este era su castigo por buscar algo mejor después de haber sido solo una bestia salvaje durante décadas. Entró en el almacén, donde los Moroai se le tendieron una emboscada. Todos los cuerpos que deshicimos se encontraron en esta habitación. La estantería debió de caer en la lucha cuando el Moroai se le atacó. Todos sabemos lo tontas y torpes que son esas criaturas. El corazón de Bella se detuvo al no poder creer lo que oía. Giró la cabeza hacia Cassandre para encontrar la expresión neutral de su hermana a la vista. Sostuvo la mirada de su madre mientras informaba, mató a 10 de los Moroaice, cogió una botella de Sanguis Virginis de una estantería intacta y luego subió las escaleras. Creo que ya sabes el resto, madre. Los ojos cansados de su madre estudiaron a Cassandre un momento. Suspiró antes de preguntar con dudosa en el tono, ¿estás diciendo que lo del hombre no tiene la culpa de este desastre? Cassandre dejó que la pregunta flotara en el aire un momento antes de esbozar una sonrisa amarga. Tú misma lo dijiste, madre. Lo de ser hombre no debe subestimarse. Seguramente sabía que le esperaría una retribución si causaba más daños a nuestro ganado. Sabía lo que le venía, así que cogió una botella y salió corriendo. O eso o ser comido si más Moroai se seguía el ruido del choque. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el libro de cuentas mientras añadía, probablemente fue bueno que huyera cuando lo hizo. La madre Miranda no se lo tomaría a la ligera si el hombre cosa hubiera sido asesinado por los Moroaice. Los ojos escrutivos de Lady Dimitrescu estudiaban a cada una de sus hijas por turno. Bella se centró en parecer lo más neutral posible mientras su corazón latía a 1000 por hora. Cassandre, la Cassandre más fiable de madre, la Cassandre que prefería comerse su propia hoz antes que admitir que estaba equivocada, esa misma Cassandre estaba cubriendo a Iten. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué haría esto? Tras una pausa cargada, su madre suspiró de nuevo. Si esto no fue culpa de ese hombre, entonces la responsabilidad recae en vosotros dos, especialmente en ti, Cassandre. Con esa misma máscara sin emociones, Cassandre asintió una vez. Sí, madre. Su madre se tomó un segundo para masajearse la cara cansada con una mano. Creo que fue más bien castigo suficiente para que os mantéis juntos y limpiaréis vuestro desastre durante buena parte del día. Señaló con un dedo a Cassandre mientras añadía, quizá deberías trabajar con las criadas cuando hagan la limpieza el resto de la semana. Quizá eso te enseñe a no jugar con la comida. Muy bien, madre. Cassandre suspiró antes de asentir profundamente, manteniendo el contacto visual con su madre todo el tiempo. Esto no podía ser la vida real. Esto no iba a pasar. Cassandre, que torturaba a Iten para su entretenimiento sádico, ahora mentía por él, asumir la culpa en su lugar. En cualquier momento, Cassandre rompería su personaje y empezaría a reír, entonces le contaría la verdad a su madre, lo que condenaría a Iten a una vida agonizante de sufrimiento. Bella tuvo que hacer todo lo posible para no girar la cabeza hacia Cassandre y mirarla incrédula. Tendría que sacar la boca del suelo si se cruzaba con la mirada de su hermana. Lady Dimitrescu aprovechó para suspirar, mirando por última vez entre sus dos hijas. Será mejor que me vaya. Volvió a colocar la hosanca sobre su cabeza. La madre Miranda apenas me dejó escabullirme para ver cómo estabais. Dale un abrazo a tu madre antes de que me vaya. Era fácil caer en los brazos abiertos de su madre cuando la inminente muerte de Iten ya no tiraba de cada fibra de su ser. La matriarca del castillo se agachó para acomodar a sus hijas, que se abrazaron con fuerza. Bella cerró los ojos con fuerza mientras su rostro se hundía contra la tela peluda de su abrigo de invierno. Un beso fue depositado en la parte superior de ambas cabezas de Bella y Cassandre antes de que su madre se enderezara. Pasó una mano por el pelo oscuro de Cassandre, mientras con la otra le apretaba firmemente el hombro. Adiós, chicas. Cuídate, madre. Buen viaje, madre. Lady Dimitrescu se encorvó al salir de la puerta. Sus pasos pesados empezaron a alejarse, dejando a Bella sola con su hermana. La visión de Bella empezó a nublarse mientras el alivio la invadía. Las cosas iban a ir bien. No habría atado a Iten a una silla y desangradolo durante meses hasta que su cuerpo fallara. No más desesperación ni sentirse como la muerte cada día durante el resto de su aparentemente inmortal vida, al menos no por ahora. Y contra todo pronóstico, era gracias a la única persona que era menos probable que asumiera la culpa de Iten. Bella se volvió hacia Cassandre mientras las lágrimas de alivio llenaban su visión. Su hermana llevaba un leve gesto en la comisura de la boca. Cass, la voz de Bella se quebró y se quedó sin palabras. Apenas confiaba en que su voz formara una frase completa. Su hermana suspiró levemente, pero esbozó una pequeña sonrisa. Creo que las palabras que buscas son, gracias.
Bella casi se lanzó sobre Cassandre para envolver a su hermana en un fuerte abrazo. Sollozó y parpadeó para apartar las lágrimas, cuidando de no manchar el pelo de Cassandre. Gracias, Cassie. La opresión en la garganta de Bella le impedía decir mucho más, como preguntar por qué Cassandre había asumido la culpa. Hace horas, estaba deseando tener la oportunidad de vengarse de Ethan de la forma más brutalmente desproporcionada imaginable. Cassandre le frotó la espalda arriba y abajo en caricias reconfortantes. Meció a Bella de un lado a otro con movimientos lentos y reconfortantes. Eso hizo que Bella sollozara y llorara aún más al sentir que solo la cuidaban se mezclaba con el alivio. Esa era la respuesta a la pregunta de Bella, porque justo ahí, Cassandre se preocupaba por ella. Bajo el exterior áspero y violento, a Cassandre le importaba. Le importaba mucho más de lo que jamás admitiría en voz alta ante nadie. Oye, basta de eso, reprendió Cassandre de la forma más suave que se podía imaginar. Se apartó lo suficiente para mirar a Bella, le pasó el pulgar por las mejillas surcadas de lágrimas. Mañana recuperarás tu cosa de hombre entera, ¿no era eso lo que querías? Bella asintió fervientemente en señal afirmativa, carraspeó lo mejor que pudo y sollozó, lo es. Yo solo estoy, yo. Ella rió levemente, más un sollozo feliz que otra cosa. Se secó las lágrimas de la cara y logró decir, estoy tan aliviada. No me lo puedo creer, pensé que estaba perdido. Había un leve cansancio en el rostro de Cassandre, pero eso no estaba nada mal. Después de todo, ella estaba asumiendo la culpa en nombre de Ethan, aunque su castigo no fuera ni remotamente tan severo como el que le habrían hecho a Ethan. Cassandre aún sonrió a pesar de ello y le guiñó un ojo a Bella. Me debes una. Era un cambio bienvenido que la idea de deberle una a Cassandre ya no llenara de temor a Bella. Capítulo 22, Mercurial, quítate los zapatos. Ethan giró la cabeza hacia un lado para mirar a Daniela. Mantuvo un agarre firme de su mano, con 3 dedos diminutos y todo, para mantener su brazo colgado sobre sus hombros y apoyarse. Francamente, ya se habría caído de cara si hubiera caminado hasta allí sin la ayuda de Daniela. Quizá, en retrospectiva, provocar a Cassandre no fue la decisión más sabia. Mantener la calma y no decir tonterías quizá le habría ahorrado las costillas el sufrimiento. Por otro lado, esa expresión en el rostro de Cassandre no tenía precio. Vencer a Cassandre en su propio juego valía la pena el dolor punzante que cada inhalación le provocaba. Ethan logró decir entre dientes. Tus zapatos están sucios, hombre tonto. Daniela puso los ojos en blanco y ladeó la cabeza hacia sus piernas. No puedo permitir que rastrees tu suciedad por toda mi biblioteca. Tras la agotadora pelea con Cassandre, la adrenalina empezó a desvanecerse. Simplemente levantarse del suelo antes había requerido la ayuda de Daniela. El corte en su mejilla, provocado por los bordes implacables de su pistola, seguía goteando sangre a un ritmo lento. Su ojo izquierdo estaba medio hinchado por el puño que Cassandre le había golpeado la cara. La sangre aún húmeda se le pegaba a las fosas nasales, goteando sobre su boca y por el cuello. El simple acto de respirar era una tarea dolorosa, gracias a lo que Ethan estaba seguro ahora que eran costillas rotas. Con cada inhalación, por muy superficial o lenta que fuera, un dolor agudo y insoportable le salía de la espalda y se extendía por todo el pecho. Todo el dolor se acumulaba hasta que un dolor de cabeza le golpeaba el cráneo a Ethan. Venía en latidos sordos con cada latido del corazón cansado de Ethan. Simplemente existir era una tarea ardua a este ritmo. Al menos podía tachar algunas cosas de su lista de deseos. Mira a un vampiro caer de cara con tanta fuerza que se desliza por el suelo. Lucha y golpea al vampiro mencionado. Romper una mesa con la espalda, gracias a dicho vampiro. Que te jodan, Cassandre. Aunque Ethan tuvo que tomarse un momento para recordar que Muebles había astillado con su espalda mientras estaba en la casa Baker. Desde luego, no había faltado destrucción de propiedad mientras estaba en ese infierno. Pero volver atrás, rastrear suciedad en la preciada biblioteca de Daniela no estaba en su mente en ese momento, especialmente después de todo lo que había pasado. Claro, murmuró Ethan distraídamente, había poco sentido ni motivo para protestar. Estos zapatos necesitaban secarse. De hecho, necesitaban ser reemplazados, de verdad. Después de todo lo que habían pasado, merecían una larga retirada lejos de los hombres lobo, los necrófagos y los vampiros insecto asesinos. Aún usando a Daniela como ancla, Ethan se tomó su tiempo para quitarse los zapatos, gruñendo de esfuerzo mientras lo hacía. Ella le observaba atentamente todo el tiempo, como si le fascinara cada pequeño movimiento que hacía. Los calcetines también, añadió Daniela.
Cuando Ítem volvió a mirarla, ella simplemente le parpadeó con las pestañas oscuras. Con más resoplidos de esfuerzo, Ítem levantó los pies uno a uno para quitarse los calcetines. Estaban tirados sobre sus zapatos de cuero maltrechos y húmedos. Anticipando la siguiente petición de Daniela, Ítem pisó la esterilla frente a la puerta de madera clara y ornamentadamente tallada. Se limpió y secó diligentemente los pies descalzos sobre la tela. Con suerte, el suelo de la biblioteca no estaría demasiado frío al tacto. Sus malditas piernas seguían frías de tanto que sus malditos vaqueros se pegaban a la piel. Buen chico, comentó Daniela con una palmada en la mano y una sonrisa empalagosa. Ítem solo pudo gruñir suavemente en respuesta. Si pudiera pasar una sola hora sin una burla o apodo relacionado con perros, sería una ocasión trascendental. Daniela giró el pomo dorado de la puerta con la mano libre. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando la biblioteca en su interior. El olor fue lo primero que golpeó a Ítem, el inconfundiblemente discreto almizcle de libros envejecidos, y el aire bastante viciado. Eso se combinaba con el cálido aroma de madera pulida y montones de papel más frescos, casi recién salidos. Ítem podría parpadear entonces y volver a la biblioteca de su universidad, liándose con Mia en el pasillo de biología y tratando de no ser pillado por tercera vez, arriesgando su beca en el proceso, y el historial perfecto de Mia. Sin embargo, la propia biblioteca Dimitrescu estaba a años luz de distancia. Era similar a la biblioteca de la Universidad de Texas en nada más que un aroma extraño. Una alfombra roja recorría el perímetro de la sala de forma cuadrada. Numerosas estanterías, junto con estanterías normales, cubrían las paredes, que estaban cubiertas con papel pintado rojo con estampados. Varios sofás y sofás de acolchado azul verdoso oscuro estaban intercalados entre las estanterías. Hacia el centro de la sala había una claraboie. Era la principal fuente de luz en la habitación, lo cual no era decir mucho, teniendo en cuenta lo temprano que era por la mañana. Varias otras estanterías estaban colocadas alrededor del tragaluz, mirando hacia adentro. Sillones blancos acolchados cubrían la zona junto al tragaluz, algunos orientados hacia adentro, mientras que otros apuntaban a otros lugares. Una o dos plantas en maceta añadían un toque de vegetación a la habitación, aunque parecía que habían visto días mejores y más regados. Al mirar hacia arriba se reveló la maestría que había estado en el diseño de esta sala, no muy diferente a todos los detalles del resto del castillo. Los paneles de madera rojiza superiores estaban adornados con molduras doradas esculpidas. Las flores, las enredaderas y la vegetación formaban la mayor parte del acabado regio. En una esquina, había un escritorio escondido. Una máquina de escribir, actualmente cargada, reposaba sobre la superficie. Se unieron innumerables hojas de papel, en blanco o no. Otros fueron arrugados en bolas sueltas y abandonados. Estaban esparcidos por la superficie del escritorio, esparcidos por el suelo y desbordados desde la papelera más cercana. La habitación estaba, más desordenado de lo que Ítem esperaba. Incontables libros yacían en montones desordenados y desordenados. Abarrotaban las estanterías más bajas, posadas precariamente y listas para caer. Otros llenaban los rincones y recovecos de la biblioteca. Otros libros sueltos, quizás olvidados, estaban esparcidos por el suelo, junto con trozos sueltos de papel. Al menos las estanterías junto al tragaluz parecían estar mayormente en orden. Para un castillo que empleaba un personal razonablemente grande de criadas, era sorprendente cómo este lugar podía estar en tal desorden. Los estaban matando por todas partes y ahora carecían de personal para ordenar este rincón del castillo. Déjame encender las velas, luego podemos empezar, dijo Daniela con una sonrisa que se hacía cada vez más eufórica. Puedes ponerte en pie. Ítem parpadeó una vez, su ojo hinchado tardó su tiempo en reabrirse. Sus sinapsis cansadas y completamente magulladas se quedaban rezagadas ante las palabras de Daniela. Entonces se hicieron las conexiones, se hicieron insinuaciones, y Ítem sintió que su dedo Getilou daba un tic involuntario de anticipación. ¿Empezar qué? Daniela respondió a su pregunta con la suya y repitió: ¿puedes ponerte de pie? Todo el pecho de Ítem se sentía como si lo hubiera atropellado una furgoneta contenedor. Podría haberlo sido, si dicha furgoneta contenedor se llamara Cassandre. Al menos, no se podía decir lo mismo de sus piernas. Sí, eso espero. Si no, la voz cansada de Ítem resumaba sarcasmo cansado: sabrás dónde encontrarme. En el suelo. No se mueve. Sin previo aviso, Daniela soltó el brazo de Ítem. Se apartó para sostenerse ahora que su apoyo se había marchado abruptamente.
Ítem se agarró una mano a la caja torácica palpitante mientras veía a Daniela cruzar la habitación con pasos rápidos, casi saltando por la biblioteca. Recorrió el perímetro de la sala, encendiendo llamas a cada candelabro y encendiendo todas las linternas de aceite que veía. Después de asegurarse de que todas las fuentes de luz estaban preparadas, dio otra vuelta por la sala, en la dirección opuesta a la que había empezado. Ítem se dio cuenta tarde de que Daniela estaba comprobando que cada candelabro y linterna seguía encendida. Observaba cada fuente de luz con ojos de halcón y demasiada escrutinio. Cada vez que una llama daba un atisbo de parpadeo, se detenía en seco. Esperaba un instante más al lado de la llama hasta que se estabilizaba, y se marchaba reanudando su inspección. Finalmente, Daniela volvió con Ítem. Se quedó donde estaba, de pie con las piernas inestables junto a la puerta. Su brinco se detuvo justo delante de él. Juntó las manos, sonrió ampliamente y se inclinó hacia adelante, invadiendo por completo el espacio personal de Ítem. Ítem se recostó a su vez, entrecerrando los ojos hacia Daniela mientras la emoción llenaba su voz. Antes de que podamos divertirnos de verdad, primero debo poner en orden la biblioteca. Después de experimentar íntimamente la definición de diversión real que tenía Cassandre, Ítem estaba más que un poco cansado de lo que Daniela tenía de esto. Para alargar un poco más la situación, Ítem miró por encima del hombro de Daniela a un montón de libros apilados de cualquier forma en una estantería baja. Eso, suena a un gran trabajo, dijo Ítem, por falta de mejor opinión. La biblioteca parecía haber presenciado una pelea tan bulliciosa como la suya con Cassandre, lo cual, viéndolo en retrospectiva, quizá así fue. Tetiane había mencionado que la última criada había muerto por un libro mal arreglado. Esperemos que ese libro de sentencia de muerte no formara parte de la verdadera diversión de Daniela. Dios sabe qué libro valió la pena morir en esta sala. Su racha de mala suerte podría subir otro nivel si se cruzaba con ella. De hecho, dado su historial actual, probablemente ese sería el primer libro que encontraría hoy. Al ritmo que iba esto, probablemente iba a ser algo muy obvio, como Crepúsculo, o algún otro equivalente brillante. Es un trabajo grande, pero muy importante. Las cejas de Daniela se fruncieron mientras entrecerraba los ojos hacia Ítem como si confundiera su perplejidad y agotamiento con sarcasmo. Lo suficientemente importante como para asesinar a una criada por un libro, quizá por eso no limpiaron aquí. Con un suspiro, Ítem le señaló con la mano libre, mira, me encantaría echarte una mano, pero, si te has fijado, luego señaló su propia cara, estoy un poco jodido. Daniela sonrió de nuevo. Le guiñó un ojo y lo que pudo haber sido un seductor movimiento de hombros. Creo que sigues siendo adorable bajo toda esa sangre. Gracias, supongo. Ítem negó con la cabeza, resoplando levemente, aunque eso le provocó otra ulide de dolor en el pecho. ¿Tienes suministros de primeros auxilios? ¿Algo en absoluto? Ítem observó cómo Daniela fruncía los labios pensativa. Ella ladeó la cabeza como si pensara seriamente, lo que le llevó a añadir, te ayudaré a recoger y podemos hacer lo que sea. Él frunció la nariz con disgusto ante el término, sea lo que sea, diversión de verdad, que tengas preparado. Pero primero, necesito curarme un poco, por favor. Con otro gesto, esta vez hacia las pilas de libros que les rodeaban, añadió, no quiero manchar vuestros libros con sangre, ¿vale? Échame una mano aquí. La emoción se iluminó en los brillantes ojos amarillos de Daniela. Era algo curioso, aunque algo inquietante, ver cómo el enjambre de moscas de Daniela se animaba junto con su cambio de emoción. Bailaron sobre su cabeza un instante antes de volver a unirse a su cuerpo. Ella asintió con fervor, haciendo que su cabello pelirrojo rebotara. Puede que tenga algo. Sígueme. Daniela estaba a punto de irse casi saltando por la alfombra y hacia el otro lado de la habitación. Con pasos dolorosos y lentos, Ítem la siguió cojeando. Había una puerta antes oculta entre las estanterías alrededor del tragaluz donde Daniela se detuvo. Abrió la puerta y metió la mano, donde el cálido resplandor de las velas pronto iluminó el espacio. Daniela sostuvo la puerta abierta para Ítem. Con un saludo elegante y una sonrisa llena de dientes, le hizo un gesto para que entrara. Era un baño. Las baldosas de mármol blanco contrastaban con el resto del suelo de madera de la biblioteca propiamente dicha. Justo al lado de la entrada, un fregadero descansaba sobre una encimera de granito. Sobre el lavabo había un espejo, con botiquín incluido, montado. La sala se abría a la izquierda, revelando un inodoro bastante ornamentado, con molduras doradas como si todo el maldito castillo no tuviera suficientes molduras doradas.
Adelante, señaló Daniela mientras se quedaba junto a la puerta. Hubo un momento de vacilación. Por la forma en que Daniela le miraba, era una amenaza real que pudiera estar encerrado en el baño y destrozado por la poca sangre que aún le quedaba. Pero ¿qué otra opción tenía? Las baldouces estaban frías al tacto, y Ethan intentó no hacer una mueca, por eso una tarea difícil, dado que ya se estremecía y fruncía el ceño con cada paso. Ethan apoyó una mano en la encimera para estabilizarse mientras abría los cajones del armario bajo el fregadero. Ethan fue recibido por varias toallas de mano dobladas cuidadosamente, bordadas con una letra de verde. A un lado había un trapo de repuesto y muy usado. ¿Te importa si me encargo de esto?, preguntó Ethan, mientras agarraba la tela áspera. Para nada. Ethan se tomó un momento para abrir el grifo y salpicarse la cara con agua tibia. No le importaba lo húmedo que se había mojado su jersey roto y ensangrentado en el proceso. Era refrescante quitarse aunque fuera un poco de toda la suciedad en la cara. Era fácil olvidar lo sucio que se había puesto durante su encuentro con la muerte en las mazmorras bajas. Solo una fracción de la sangre que manchaba su rostro era la suya propia. Después de permitirse el momento para contemplar su estado despeinado y sucio, sus ojos en el reflejo se centraron en Daniela. Se apoyó en el marco de la puerta, una mano en la cadera mientras le observaba atentamente. Las tres hermanas Dimitrescu tenían la costumbre de mirarle. Cuando Bella lo hacía, Ethan podía ver todos los engranajes girando en su cabeza, siempre analizando y pensando. Había calidez en su mirada cariñosa que Ethan no había sentido desde que Mia. Bella tenía una forma particular de desarmarlo con esos ojos dorados como la miel que tenía. Bajo la mirada de Cassandre, Ethan solo sentía inquietud. Ella le atravesó con la mirada. Con cada segundo que pasaba bajo su mirada, Ethan podía verla imaginar otras 10 nuevas formas de atormentarle y otras 20 formas de convertirlo en un tentempié nocturno. Cassandre era la expresión, si las miradas pudieran matar, dada forma tangible. Con Daniela, bueno, Ethan aún no estaba tan seguro de lo que sentía. Ella le sonrió y le sonrió mucho más que a cualquiera de sus hermanas. Se movía con la gracia de una bailarina, pero saltaba y gesticulaba como una niña pequeña. Sus grandes ojos tenían una vida abundante mientras seguían cada uno de sus micromovimientos. No sabía si ella le estaba estudiando por si había algún error, o si simplemente estaba tan fascinada observándole. El tiempo lo diría, y tenían mucho tiempo, teniendo en cuenta que Ethan estaba atrapado con ella hasta mañana. Aún así, esto era mejor que estar atrapado con Cassandre durante un día, eso espero. Ethan abrió el botiquín antes de poder fijarse más en los ojos curiosos de Daniela. Fue ella quien rompió el breve silencio primero. ¿Qué es exactamente lo que buscas? El contenido era escaso. Unas cuantas botellas de plástico sueltas ocupaban el armario. Ethan solo les echó un vistazo rápido, notando que parecían frascos de pastillas recetadas. Por suerte, su verdadero objetivo también estaba aquí, desinfectante. Después de toda la mierda que le hicieron pasar los Baker, Ethan al menos podía estar agradecido por su nueva apreciación por el desinfectante. El fluido resbaladizo fue un salvavidas. Ethan sacudió la botella de cristal, viendo que apenas quedaba líquido. Los mendigos, o más bien prisioneros apaleados y ensangrentados, no podían elegir, de todos modos. Cuando el armario se cerró y el espejo volvió a aparecer, Ethan vio como la ceja de Daniela se arqueaba con desconcierto. Una mezcla de burla e incredulidad llenó su voz. ¿Eso es todo lo que necesitas? Sí, murmuró Ethan. Sus costillas eran la prioridad actual. Cuanto antes se quitara eso, antes dejaría de ser tan insoportable cada maldito movimiento. Tendría que intentar sentir cuáles de sus costillas estaban rotas y luego rezar a los crueles dioses de arriba para poder encargarse él mismo. Ethan agarró el dobladillo de su jersey, con la intención de quitárselo y sentir mejor sus huesos rotos. Se detuvo al darse cuenta de que Daniela seguía apoyada en el umbral, mirándole fijamente. Ethan gruñó, ¿te importa? Los ojos alegres de Daniela se posaron en la mano que le agarraba el jersey, y luego volvieron a mirarle. Sonrió aún más. Para nada, por favor, continúa. Joder, se burló Ethan. Realmente no debería haber esperado menos. A estas alturas, solo se alegraba de no estar soltando más sangre o de que Daniela no se esforzara en ayudarle. Dejando la precaución y la dignidad por la borda, Ethan se quitó el jersey rasgado y sucio. Contuvo el gruñido de dolor mientras su pecho y espalda se iluminaban por el esfuerzo requerido. Ethan apretó los dientes con fuerza, dejando caer el jersey al suelo. Se miró al espejo, haciendo todo lo posible por ignorar el murmullo de alegría de Daniela.
Ahora entiendo por qué Bella te quiere tanto, se rió Daniela, deteniéndose solo para morderse el labio. Ethan apenas podía mirar a Daniela a los ojos en el espejo de lo ocupada que estaba mirándole. A través del dolor punzante, todo lo que pudo hacer fue entrecerrar su mirada hacia ella, aunque no fuera visible. Simplemente no había energía suficiente para ponerse mordaz con Daniela. Toda esa energía se dedicaba a mantenerse erguido y no doblarse por las constantes ohulides de dolor que le sacudían el abdomen y le latían hasta el cráneo. Daniela era inofensiva. Por ahora, podía centrarse en sus heridas. Lo primero que notó Ethan fue que estaba cubierto de moratones. Sus articulaciones y costillas eran salpicaduras de negro y azul como resultado de haber sido lanzado escaleras abajo al almacén. Un moratón especialmente feo se estaba formando en su abdomen, justo donde Cassandra había dado su primer puñetazo. Nuevas cicatrices se habían asentado sobre sus brazos y a lo largo de su costado como resultado del encuentro con los necrófagos en el almacén. Otras cicatrices desordenadas, recuerdos de las mordeduras de Cassandra, manchaban su cuello. Pero nada de eso le decía cuáles de sus costillas estaban rotas. A decir verdad, Ethan no estaba 100% seguro de cómo abordar esto. Podía suturarse el brazo si hacía falta y tenía las herramientas adecuadas, que no tenía. Pero encontrar y tratar huesos rotos, estaba un poco fuera de su elemento y, no por primera vez, deseaba que Bella estuviera allí para echar una mano. Quizá después de que finalmente tuviera la oportunidad de disculparse con ella estaría más que encantada de cuidar sus costillas rotas. Probablemente, todavía existía la posibilidad de que no le entusiasmara ser tan amiga después de cómo había ido su discusión. Aún así, Bella no era de los que se quedaran de brazos cruzados y dejarían sufrir a alguien como él si podía evitarlo. Hasta entonces, estaba solo. Sin otra opción, Ethan empezó a pasar las yemas de los dedos por cada costilla por turno, intentando encontrar alguna deformidad identificable. Exploró despacio y con un toque ligero como una pluma para no agravar aún más el daño. Milímetros, tarareó Daniela, creo que me gusta cuando te tocas. ¿Podrías? Siseó Ethan de dolor cuando sin querer presionó demasiado contra sus costillas. Joder, no. Eso provocó otra risita aguda de Daniela. Si no hubiera perdido tanta sangre por ser atacado por los Moroaise, quizás su rostro habría empezado a sonrojarse por la humillación de todo aquello. Una inspección exhaustiva de la parte frontal de su caja torácica no dio resultados útiles. Ethan se giró entonces, mirando a Daniela en el proceso. Ignoró cómo ella se mordía el labio y recorría con la mirada su torso desnudo. Agradeció que su pulso retumbara hasta sus oídos mientras ayudaba a ahogar el sonido de su tarareo complacido. Ethan asomó la cabeza por encima del hombro para mirarse en el espejo y echar un vistazo a su espalda. Aparte de los moratones de las escaleras, parecía haber una hinchazón significativa hacia el lado derecho de su espalda. Ethan se acercó por encima del hombro para presionar las yemas de los dedos contra la piel inflamada. Frunció el ceño cuando otra oulide de dolor se extendió en oulides desde el punto de contacto, sacudiéndole los huesos. A juzgar por la hinchazón, había 2 costillas fracturadas con las que lidiar. Por suerte, nada parecía haberse desprendido del todo. Eso habría sido problemático. Bella daría lo que fuera por tener asiento en primera fila ahora mismo, comentó Daniela mientras sus ojos recorrían el físico de Ethan. Sigue. Ethan dejó de palpar sus costillas para estallar a Daniela. Tengo 2 malditas costillas rotas por el juego de tu hermana, y ahora mismo me estás cosificando. Daniela contuvo una risita y le dio otro maldito murmullo. H&M es su pérdida, de verdad. Debería haber jugado al póker strip con usted en su lugar. Joder, ¿de verdad vamos a hacer esto ahora? Ethan expulsó las palabras doloridas entre dientes mientras desperdiciaba energía valiosa regañando a Daniela. Los dientes de Daniela presionaron su labio inferior, la sonrisa creciendo por momentos. Estaré encantado de ayudarte si quieres. Estoy seguro de que Bella querría que me preocupara por ti, después de todo. La sola idea le ponía la piel de gallina a Ethan. ¿Sabes qué? Olvídalo. Mantén las putas manos donde pueda verlas. Ethan ignoró la risa de Daniela para prepararse en su intento de primeros auxilios en el gueto. Empapó el trapo con desinfectante por falta de mejor forma de tratamiento. Ethan se la pasó por encima del hombro y presionó el trapo húmedo contra el bulto hinchado de piel. Como un reloj, el escozor inicial del desinfectante se fue desvaneciendo hasta convertirse en un latido sordo. La punzada del hueso fracturado disminuía con cada latido que pasaba. Su piel parecía absorber el desinfectante y sus células mohosas hacían el resto.
La inflamación empezó a disminuir junto con las oolides de dolor que sacudían el cuerpo de Ethan antes. Así no se supone que funcione eso, murmuró Ethan entre dientes. Era un milagro lo raro que se había convertido desde la casa Baker. Huesos rotos, piernas cercenadas, el desinfectante no debería ser suficiente para que pudiera pegar sus malditas partes con superpegamento. Mientras funcionara, Ethan realmente no podía quejarse. Era un chico mohoso con células mohosas para reparar daños normalmente irreparables. Eso no era algo malo en absoluto. En cuestión de momentos, Ethan se encontró capaz de respirar completamente y de nuevo sin dolor incapacitante. La piel seguía tomando un feo tono púrpura, pero ya no se deformaba ni dolía al más mínimo contacto. ¿Que no se supone que funciona así?, preguntó Daniela, ladeando la cabeza curiosa hacia un lado. Inspirando hondo y satisfactoriamente, Ethan hizo un gesto con la mano en señal de despido. No te preocupes. Aún completamente absorto en sus rápidas capacidades de cursión, Ethan no miró a Daniela cuando ella dijo, ¿me estás ocultando algo? Ethan inclinó el trapo más hacia atrás para asegurarse de que sus costillas estuvieran completamente curadas. Mientras lo hacía, murmuró de vuelta, no lo estoy. ¿Entonces de qué te susurras a ti mismo? El tono de Daniela era cortante entonces y carente de toda la juguetonía anterior. Ethan apartó la mirada del espejo para ver una mueca tensa en el rostro del pelirrojo. Sus hombros estaban tensos y sus manos apretadas en puños a los lados. Buck se movía por encima de su cabeza en un enjambre agitado. Eso merecía una breve pausa para evaluar la situación. Daniela pasó de ser burlona a sospechosa en un instante. Si no tenía cuidado al pisar, sus costillas recién remendadas podrían romperse de nuevo antes de que pudiera parpadear. Y esta vez, no podría contar con la intervención oportuna de Bella para salvarle el pellejo si las cosas se torcían. Ethan iba a quedarse atrapado con Daniela durante un día. Si no encontraba alguna manera de hacer que esta unión impía fuera armoniosa, entonces estaba en un gran lío. Tenía que ganarse algo de confianza si quería sobrevivir el resto del día sin que le volvieran a dar una paliza. Que le peguen quizá fuera lo de menos. Teniendo en cuenta que Daniela había asesinado a alguien por un libro, Ethan tenía que andar con cautela. El juego de Cassandre, por muy jodido que estuviera, era sencillo, al menos. Si ganaba, le daban una paliza. Si perdía, le daban el doble de golpes. Había una estructura aproximada y algunos parámetros dentro de los que trabajar. Pero Daniela, ella era una incógnita para Ethan, y sus costillas le agradecerían que se mantuviera en su buena onda. Con un trago, Ethan cambió el agarre del trapo y lo extendió hacia adelante. Toma esto, te lo enseñaré. Si esto no era una rama de olivo o allanar el camino hacia un intento de paz, Ethan no sabía que lo sería. El ceño fruncido que Daniela tenía se calmó para mostrar interés. Los insectos que giraban arriba se calmaron, regresando a su cuerpo. Se despegó del marco de la puerta para coger el trapo de Ethan y ponerse frente a él. Sus grandes ojos recorrieron su rostro de forma vagamente sospechosa, como si se preguntara si la iban a engañar. Tengo un corte aquí, señaló Ethan su mejilla. Presiona ese paño sobre la herida, con cuidado. Daniela siguió el paso, presionando el trapo empapado en desinfectante contra su mejilla. Sus ojos se posaron en los suyos y preguntó, ¿y ahora qué? Normalmente mantienes algo de presión ahí para ayudar a detener la hemorragia. El corte se forma y tardará un par de días en curarse por completo, pero... Ethan levantó un hombro en un leve encogimiento de hombros. Ese no es mi caso. Después de que tú y Cassandre me hicierais un desastre en mi celda, los dedos de Ethan dieron un tic reflejo a sus costados. El dolor fantasma de su dedo perdido y sus brazos destrozados, todo eso aún estaba demasiado fresco en su mente. Bella me curó, pero no creo que lo vieras todo. Después de que Daniela dejara de chupar su dedo amputado, Bella envió a Daniela a ver cómo estaba Cassandre. Daniela no había tenido oportunidad de ver sus células mohosas reparando sus heridas con nada más que desinfectante como ayuda. Ya puedes quitarte el trapo, indicó Ethan, y Daniela se apartó obedientemente para ver que el corte estaba completamente sellado. No le dejó ni una sola costra en la piel. Ethan añadió, la mayoría de la gente no puede cerrar heridas así. Vaya, soltó Daniela maravillada. Ella acarició la piel remendada con un toque ligero. Acercó su rostro, un poco demasiado cerca para su comodidad, para examinar su mejilla en busca de cualquier señal de engaño. Al no encontrar ninguno, comentó, como nuevo. Madre dijo que se suponía que debía ser especial. Ethan esbozó una sonrisa irónica. Sí, no es la primera vez que oigo eso. Tú también eres muy especial para Bella,
añadió Daniela con un tono tan inocente y un guiño llamativo. Con un giro de ojos, Ethan recuperó el trapo de Daniela. Sonrió todo el tiempo mientras volvía a su sitio junto al marco de la puerta. ¿Qué pasa entre tú y mi hermana, Ethan? El uso de su nombre le pilló desprevenido. Aparte de Bella y los sirvientes con su señor Winters, era la primera vez que alguien más le llamaba por su nombre. Cassandra y su madre estaban perfectamente contentas llamándole el hombre cosa o el patético desgraciado. El silencio se alargó más, y Ethan se encontró mirando a Daniela. Ella habló primero, cambiando el peso de un pie al otro. Te llamas Ethan, ¿verdad? Ethan jugueteó con el trapo que tenía en la mano un momento antes de asentir. Sí, lo estoy. Luego se tomó la molestia de resoplido y añadió con desdén, no hay ningún trato entre tu hermana y yo. ¿Qué hermana? No hay trato con ninguno de los dos. Las cejas de Daniela se fruncieron en una expresión de pura duda. Vamos, puedes decírmelo. Será nuestro pequeño secreto. Estar bajo la mirada curiosa de Daniela era una cosa, experimentarlo desnuda de cintura para arriba era peor. El frío tampoco ayudaba, con los pantalones aún bastante húmedos por el vino y la sangre. Quizá podría aprovechar esa curiosidad y su comportamiento extraño. Medio desnudo y dolorosamente desarmado, Ethan tuvo que usar todo lo que tenía a su alcance para sobrevivir al día tras las líneas enemigas. Mira, hablo en serio cuando digo que no hay trato, pero responderé cualquier pregunta que tengas si consigues un cambio de ropa. Ethan señaló su camisa rota y manchada de sudor en el suelo, y sus vaqueros antes azules pero ahora de un tono sucio de marrón y rojo. Te lo agradecería mucho. El interés de Daniela se despertó. Ella ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos por un segundo. ¿Responderás a mis preguntas? Encogiéndose de hombros, Ethan confirmó, sí. ¿Alguna pregunta? Reiteró Daniela. Alzando las cejas con la más mínima exasperación, asintió, sí. Tras un silencio, Daniela acercó la mano, extendiendo el meñique. Júralo. Ethan soltó una mezcla de bufido y risa confusa. ¿Hablas en serio? La expresión seria de Daniela fue suficiente confirmación, pero añadió igualmente, hablo en serio, Ethan. Negando con la cabeza, Ethan tomó la mano de Daniela en una promesa de meñique. Se sacudieron 3 veces antes de soltarse, y la deslumbrante sonrisa de Daniela volvió a su sitio. Se apartó del umbral y entró en la biblioteca. Daniela soltó una risa suave y encantada mientras le decía, volveré pronto. Intenta no echarme demasiado de menos. Haré lo mejor que pueda, murmuró Ethan, observando cómo Daniela giraba con gracia en sus movimientos. Caminó hacia la salida con pasos ligeros y saltitantes. Tarareando una melodía para sí misma, salió por la puerta y alzó el vuelo. Ethan miró la biblioteca un rato más, negando con la cabeza ante lo absurdo de todo aquello, como si este castillo fuera una locura tras otra. Se tomó el tiempo para presionar el trapo contra su ojo morado. El simple movimiento, levantar el brazo, doblar el codo y estirar la mano un poco, requirió más esfuerzo del que debería. No fue por ninguna lesión o discapacidad física en particular. Más bien, era simplemente por lo agotado que estaba Ethan. No había dormido especialmente bien la noche anterior tras su discusión con Bella. En cuanto se puso en pie, se vio lanzado al juego de Cassandra. Había corrido más y más lejos que en la memoria reciente. La brutal lucha cuerpo a cuerpo con los Moroaise, y luego su pelea con Cassandra, habían sido agotadoras. Aparte del golpe físico, las extremidades de Ethan estaban apagadas y pesadas de fatiga por todo el esfuerzo explosivo que había necesitado para mantenerse. ¿Y qué tenía para mostrar por ello? Ethan se quitó el trapo del ojo y echó un vistazo al espejo. La peor hinchazón había disminuido, junto con un leve deterioro de su visión. Los meretos púrpura oscuros seguían ahí, pero al menos no eran incapacitantes. El desinfectante que tenía apenas era suficiente para empaparse el trapo que sostenía Ethan. No podría estimular sus células mohosas para reparar los moretones superficiales en el resto de su cuerpo. Nadie podía imaginar quién era el verdadero ganador del juego de Cassandra. Puede que pisoteara su orgullo, pero le costó un año entero de moratones pagados por completo y por adelantado, sin mencionar que el estado del almacén era, bueno, malo, por decirlo menos. Ethan nunca rindía al máximo en medio de la rabia, pero eso no siempre era algo que pudiera evitar. Solo podía imaginar cómo ese desastre le pasaría factura más adelante. Por lo poco que valía, Ethan se frotó la sangre seca de la cara. Quizás se sintiera semi-humano otra vez después de limpiar toda la sangre y la suciedad que se habían acumulado en las últimas horas. Después de eso,
quizá podría elegir uno de esos sofás de la biblioteca y quedarse dormido el resto del día, hasta que le llegara el castigo por destrozar esa estantería. Después de soportar la idea jodida de que Sandre sobre un juego, se sentía listo para dormir toda una maldita semana. Mejor aún, quizá podría dejar toda precaución por la borda y buscar refugio con el único rayo de luz en este castillo maldito, aunque eso pudiera volver a meterle en problemas. Daniela estaba ocupada por el momento. ¿Qué le impedía escaparse, encontrar a Bella y disculparse con ella por su comportamiento grosero la noche anterior? Después, quizás simplemente le preguntara patéticamente si podía echarse una siesta con ella. La historia había demostrado que su cama tenía sitio para dos, y al menos así no se despertaría con más juegos asesinos. Ethan resopló para sí mismo. Si no, cuando, que Sandre lo veía, él estaría en la segunda parte de su pelea. ¿Pero ¿a quién quería engañar realmente? Así no iban las cosas, y eso se volvía aún más si se consideraban todas las complejidades de su relación con Bella. Le importaba lo suficiente como para no dejar que le cortaran la lengua, claro. Le importaba lo suficiente como para dedicarle tiempo a escucharle y a su disculpa. Después de como casi le había escupido en la cara y ignorado el hecho de que había perdido toda su maldita vida antes de la casa Dimitrescu, Ethan no culparía a Bella si prefería dejarle en la ignorancia un tiempo más. Él, el insolente prisionero, la había herido a ella, al carcelero amable. Bella tenía todos los medios del mundo para castigarle por sus transgresiones, tanto activa como quisiera. Dependía de ella hasta qué punto sus papeles influirían en el futuro hacia donde avanzaran. Y era difícil decir dónde estaba. Quizá lo único bueno que Ethan tenía en este castillo ya había terminado y terminado. Le habían dado una oportunidad y la desperdició, ni modo. Quizá Bella quería aferrarse tanto como él, y las cosas no estaban irreparables. La forma en que empujó a Cassandre al otro lado de la sala y se mantuvo firme en su defensa fue, con suerte, una buena señal para lo segundo. Ethan sacó las dos pelseres del bolsillo, ambas ahora un poco sucias por el triste estado de sus vaqueros. Primero enjuagó la pelsere de Rose en el fregadero, quitándola la poca suciedad que se había pegado a ella. Pasó el pulgar por encima del grabado de su nombre con trazos lentos. Asegurar a Rose era obviamente su máxima prioridad. Nada iba a cambiar eso. Pero Ethan sabía que esperaba no estar solo en esto, y actuar solo no le llevaría a ninguna parte. Fue a través de Bella que supo que Rose estaba a salvo y que estaba en la habitación de Lady Dimitrescu. No habría avanzado tanto sin la ayuda de Bella. Ethan no quería usar a Bella, pero la verdad era la verdad, no iba a ver a Rose en un futuro corto sin la ayuda de Bella. Sin embargo, aunque Bella no fuera la clave mágica potencial para reconectar con Rose, la mujer se había vuelto importante para él durante su encarcelamiento aquí. Era justo que él se reconciliara con Bella y hiciera lo correcto por ella. Le importaba, así de simple. Síndrome de Estocolmo o lo que sea, quizá así empezó, quizá así seguía siendo. A Ethan le daba igual. Solo sabía que realmente le importaba Bella, y el dolor que le había causado no le sentaba bien en absoluto. Necesitaba enmendarlo. Colgó cuidadosamente la pelsere de oro rosa sobre el grifo, dándole un momento para que se secara mientras aún no tenía las manos sobre su ropa de recambio. Quizá podría regalarle a Bella algo bonito para acompañar su disculpa cuando tuviera la oportunidad. Si jugaba bien sus cartas, podría convencer a Daniela para que le llevara de excursión a ver al duque. Dios sabe qué regalo de disculpa estaría encantado de recibir a Bella, pero Ethan no estaría obligado a intentarlo al menos. Si un regalo normal no funcionaba, quizá podría servirle una taza caliente de su sangre. Conocía muy bien el efecto que su sangre tenía en Bella. Ethan revisó la pelsere de Souri a continuación, cuidando de enjuagar las cuentas y el hueso del fregadero y secar las plumas. Era lo mejor que podía conseguir por ahora, aunque aún no sabía muy bien qué hacer con él. Las cuencas vacías y hundidas de los ojos quedaron grabadas en la memoria de Ethan, junto con el grito eterno en el que su boca había quedado encerrada. La sangre en su boca, amarga, metálica y rancia, era suficiente para que Ethan volviera a sentir náuseas. Para soportar el temblor que le sentía las manos, Ethan revisó los últimos objetos personales que aún le quedaban, su diario. Al sacarlo de la parte trasera de los vaqueros y darle la vuelta, Ethan suspiró aliviado. Salvo por algo de suciedad en la portada, las páginas estaban secas e intactas. Por suerte, no se había caído de culo en la sangre y el vino. Solo se había caído de rodillas como un imbécil cuando tiró la estantería. Tras limpiar rápidamente el diario, Ethan lo dejó sobre la encimera y se miró al espejo.
Aparte del leve morado en el ojo y los moratones que cubrían sus brazos y cuerpo, su estado era aceptable. Mientras Daniela no añadiera más salpicaduras de negro y azul que decoraban su cuerpo, estaría bien. Justo a tiempo, Ethan observó a través del reflejo del espejo cómo se abría la puerta de la biblioteca. Daniela aterrizó con un paso ligero y un manojo de su ropa en la mano. Su tarareo cesó para llamarle que traído tus favoritos. Oh, no. Daniela desplegó una prenda de ropa, revelando el maldito jersey de menor que tres, mi novia rumana inteligente y atractiva. El rostro de Ethan se torció en una mueca al girarse para mirar a Daniela. El pelirrojo no se inmutó ante su expresión, eligiendo en cambio marchar al baño para entregarle la ropa. Gracias, gruñó Ethan. Intentó no fulminar demasiado con la mirada el texto del jersey que se había asegurado de no ponerse desde la última vez que se lo cambió. Ethan solo permitió que pasara un momento, mirando a Daniela para ver si le ofrecía algo de privacidad. Como era de esperar, ella lo observaba atentamente desde su sitio junto a la puerta, con la mirada recorriendo su torso desnudo. Murmuró Ethan entre dientes. Para ahorrarse un poco de dignidad, se dio la vuelta antes de empezar a desabrocharse los vaqueros ensangrentados. Le caían hasta los tobillos con el más mínimo chasquido húmedo. Milímetros, tarareó Daniela, qué trasero tan firme tienes, Ethan. ¿Pongo algo de música para crear ambiente? Cállate. Las risitas de Daniela rebotaban en las paredes del pequeño baño mientras Ethan se limpiaba las piernas apresuradamente. Cuando su piel ya no se sentía pegajosa al tacto por la mezcla impía de sangre y vino, empezó a tirar del par de vaqueros recién hechos. Era una pequeña misericordia que sus calzoncillos no necesitaran cambios. ¡Ay, Ethan!, se quejó Daniela con un puchero en los labios, justo estaba empezando a disfrutar del espectáculo. En respuesta muda, Ethan le hizo un gesto con el dedo a Daniela. Ignoró la siguiente ronda de risas, igual que ignoró el calor que subía a sus mejillas. El jersey era tan cómodo como molesto su estampado, y se lo pusieron después. Los calcetines frescos calentaron los pies de Ethan, y finalmente se sintió cálido, ya no oliendo completamente a adrenalina, sangre, vino y muerte. Una mirada al espejo y dejando a un lado el ojo morado y el cansancio, apenas podrías imaginar que había estado luchando por su vida apenas unas horas antes. Sin mucho espectáculo ni ceremonia, Ethan guardó las pelseres colgadas en el fregadero y metió el diario en la parte trasera de sus vaqueros. Cuando se giró para mirar a Daniela, ella no pareció prestar atención a sus manos rápidas. Estaba absorta mirándole con una sonrisa ladeada, sin apartarse del umbral. A Ethan no le gustaba especialmente lo pequeño que era el baño, ni cómo Daniela se interponía entre él y el espacio abierto de la biblioteca. Cuando ella no se movió y en cambio mantuvo su mirada pícara fija en él, Ethan preguntó ¿qué? Sin perder el ritmo, Daniela preguntó, ¿has hecho el amor con mi hermana ya? ¿Qué? Joder. Las cejas de Ethan casi se alzaron hasta la línea del cabello mientras se burlaba y tartamudeaba, no, y no tengo planes de hacerlo. Los ojos dudosos de Daniela recorrieron su rostro un momento más. Finalmente, ella dio un paso atrás, permitiéndole salir del baño. Incluso mientras lo hacía, no rompió el contacto visual con Ethan, y en su lugar añadió, al menos la has besado ya. Ethan aún podía sentir el suave cabello de Bella rozándole los labios cuando le plantó un beso en la coronilla. Carraspeó, fingió fruncir el labio con disgusto y respondió, no. Daniela cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó con un toque de exasperación, bueno, ¿por qué tardas tanto en dar el paso? Veo cómo os miráis. Mira, no sé qué crees que pasa entre Bella y yo, Ethan señaló vagamente más allá de la puerta de la biblioteca, pero no es eso. ¿Al menos te gusta? Daniela se fue molestando más al hablar, ¿te parece atractiva? La mandíbula de Ethan quedó abierta un momento más antes de tomarse el tiempo para lamerse los labios resecos. Había hecho una promesa de conseguir esa ropa seca y, lamentablemente, estaba obligado por honor a cumplir esa promesa. Quiero decir, sí, es una persona agradable, así que, se encogió de hombros Ethan, me gusta, supongo. Daniela se inclinó un poco en silencio, ordenando el resto de su pregunta. Bella era preciosa, pero Ethan no iba a decirlo en voz alta. Con una risita, Ethan empezó, Bella es, ya sabes, ella. Sus ojos evitaron a Daniela mientras su hombro se encogía de hombros con otro encogimiento de hombros evasivo. Supongo que es guapa, pero no he venido a este puto castillo buscando novia. Sus respuestas, y quizás su forma de hablar, quizá no hubieran sido muy satisfactorias para Daniela. Sus labios se apretaron en una línea recta y disgustada.
no eres un pretendiente muy entusiasta para mi hermana, ¿verdad? Un gruñido amenazó con cruzar el rostro de Ethan. No habían pasado ni 2 semanas desde que su esposa fue asesinada a tiros delante de él. La visión del cuerpo sin vida de Mia, el sabor de su sangre en su boca, todo seguía muy grabado en su memoria. Ese tipo de cosas no iban a desaparecer ni de lejos pronto, y Ethan no se lo esperaba. Antes de que Ethan pudiera soltar el dolor, pintado de fuego y azufre, se tomó un momento para mirar realmente a Daniela y la expresión que llevaba. Era una mirada extrañamente sincera en ella, una sincera desconcierto ante su supuesta inacción y una actitud a la defensiva hacia su hermana, como si quisiera estar lo más segura posible de que su querida hermana no se estuviera mezclando con algún sinvergüenza que no la merecía. Y de nuevo, eso no era en absoluto lo que Ethan intentaba hacer con Bella. El trato entre él y Bella no era precisamente romántico. Claro, había atracción. Bella era hermosa, y Ethan estaba seguro de que incluso los ciegos girarían la cabeza cuando ella pasara por allí. Era inteligente, tan friki como él, a su manera. Era carismática y mantenía la conversación mejor que la mayoría. Era divertida, aunque solía ser a su costa. Para Ethan, la verdadera seña de identidad de una persona realmente divertida era cuando no le importaba ser el blanco de sus bromas todo el maldito tiempo. Pero la atracción fue incidental. Era paralelo al núcleo del acuerdo entre él y Bella. En el fondo, más allá de la atracción superficial y su deseo de encontrar a Rose, lo que tenía con Bella era bueno, y Ethan no podía resumirlo todo tan fácilmente en palabras simples. Había respeto, mucho más del que cualquier carcelero debía a su prisionero. Había comprensión y compasión como Ethan solo había sentido realmente una vez más en su vida. Había un deseo mutuo, un instinto de consolarse y protegerse mutuamente, como si Bella necesitara protección cuando era casi invencible, y Ethan solo era una bolsa mohosa de carne y huesos. Pero quizá por eso Bella fue a verle esa noche, ya que su pasado atormentado era lo único a lo que no era invulnerable. Ethan aún no tenía una idea clara de que mantuvo a Bella despierta esa noche, pero lo que Ethan sí sabía muy bien era la importancia de tener a alguien con quien compartir esa carga. El peso aplastante era soportable cuando se unía a otro. Por supuesto, todo eso contrastaba con el hecho de que Bella literalmente lo encerró en una celda, pero a pesar de ser su captor, Bella tampoco era un pájaro libre. Estuvo encarcelada en este castillo durante las estaciones frías y parecía estar encerrada en la región durante todo el año. Y al igual que Ethan fue lanzado a una situación horrible fuera de su control, Bella tampoco parecía haber elegido voluntariamente la vida de mujer bicho. Bella había perdido mucho, y el corazón de Ethan sangraba por ella. Conocía la pérdida demasiado bien. Quizá la confluencia de todo eso fue lo que los unió al final. Ese dolor compartido, y la comprensión del encarcelamiento y la pérdida, y sueños aplastados de días pasados, jugaron un papel considerable para asegurar que la hoz en la pierna y el encarcelamiento fueran, en su mayoría, agua pasada por el puente. Mira, Daniela, empezó Ethan, solo para encontrar que su nombre completo sonaba extraño en su lengua. Dani, ¿puedo llamarte Dani? Siempre le había parecido un largo rollo a Ethan, y lo mismo ocurría con Cassandre. La diferencia aquí era que Daniela era relativamente amigable y parecía fácil de llamar por apodo. Cassandre probablemente le haría comerse sus propias tripas si siquiera intentara hacer lo mismo con ella. La expresión escrutadora y sospechosa de Daniela se rompió, dando paso a una sonrisa tímida. 1 o 2 moscas emitieron un zumbido casi agradable desde detrás de su hombro. ¿Puedes? Vale, le devolvió Ethan una pequeña sonrisa, aunque solo fuera para aliviar aún más la pequeña tensión entre ellos. Dani, no soy el pretendiente de Bella, te prometo que no es así. Los labios de Ethan quedaron entreabiertos un momento más. El sabor metálico de la sangre en su lengua fue todo lo que pudo recordar durante un segundo imposiblemente largo. El estallido de cristales se repetía en su mente provocando un sobresalto involuntario desde su hombro. Sus manos se movieron a los lados, maldiciendo en silencio su incapacidad para actuar más rápido. Su voz fue más baja cuando volvió a hablar. No estoy en condiciones para algo así. Daniela le lanzó una suave mueca de desaprobación y preguntó, ¿por qué no? Lady Dimitrescu debía de verdad esforzarse por mantener a sus hijas en la ignorancia si todas no sabían que fue de la madre de Rose. A Bella le tuvieron que contar lo que le pasó a Mia. Daniela parecía igual de ajena. Cassandre probablemente no lo sabía, pero igual de probable que no le importara un comino el destino de Mia. De hecho, la zorra incluso podría reírse en su cara si enterara.
¿Sabes cómo Rose, mi hija, la tienen en la habitación de tu madre, verdad? Ítem coló sin tanta disimulación la oportunidad para confirmar más el paradero de Rose. Emma Jem, murmuró Daniela en señal de acuerdo. Tu madre, oh Bella, se encogió de hombros Ítem. Miranda, ¿alguna vez te contaron lo que le pasó a la madre de Rose? Ítem observó cómo la mirada de Daniela bajaba. Fueron a la alianza de boda en la mano de Ítem. Él mismo apenas se dio cuenta de que había empezado a acariciarlo inconscientemente cuando se retorcía las manos. Daniela negó lentamente con la cabeza. Ahora era más fácil sacar las palabras. Después de liberar el dolor en forma de lágrimas calientes en el abrazo de Bella, decir las palabras en voz alta no le provocó el mismo dolor punzante. Está muerta. La voz plana en su tono le resultaba extraña a Ítem. Era un desapego, un cierto entumecimiento nacido tanto de la aceptación como de la resignación. Mi mujer fue asesinada a tiros justo delante de mí. Ese fue el mismo día que Bella me encerró. Todavía había dolor que acompañaba a la pérdida, y Ítem no esperaba menos. Hablar de mí evocaba recuerdos vívidos de todo tipo. Noches largas y solitarias acurrucado en la cama con lágrimas en los ojos la primera vez que lloró a Mía cuando se la daba por muerta. Días más ligeros y animados juntos después de reunirse, bailando juntos en la cocina y riendo como idiotas mientras preparaban la comida. Noches tranquilas y lentas envueltas en brazos bajo sábanas cálidas, con nada más que sus voces entrecortadas para atravesar la tranquilidad de su dormitorio. Todos dolían más que cualquiera de las espadas de Cassandre, pero era un dolor manejable, de esos que podrían tragarse con una gran respiración y un suspiro profundo. Era un dolor que perseguiría a Ítem durante meses, no, años por venir. El único consuelo era que este sufrimiento no carecía de bálsamos y alivios. No hubo terapia de duelo para aliviar el remordimiento de Ítem. No hay ningún cementerio al que pudiera ir para arrodillarse y expresar sus remordimientos. Pero ahí estaba la voz amable de Bella que le absolvía de su culpa. Ahí estaban sus brazos fuertes y delgados rodeando su cuerpo para mantenerlo firme cuando ya no podía guardárselo todo. Contra todo pronóstico, Ítem estaba mucho menos solo esta vez durante el proceso de duelo. Eso fue lo que hizo que las palabras salieran de la boca de Ítem. Estaba mirando más allá de Daniela o quizás a través de ella mientras recordaba los hechos. Las cosas estuvieron bien durante un tiempo, ¿sabes? Tuvimos nuestras discusiones, y no fue fácil, pero lo hicimos funcionar. Hablar ayudó, dolió, pero ayudó. Con cada palabra que se abrió paso hacia la libertad de los confines de su corazón, podía sentirse apenas un cuarto de onza menos. Estábamos a punto de cenar cuando se rompió la ventana, la voz de Ítem se volvió tensa. La primera bala le dio en el hombro. Estaba la confusión inicial, la incapacidad de comprender lo que acababa de suceder. Mía estaba tan mohosa como él, así que le resultó fácil ignorar la primera bala, pero la andanada que siguió. Ítem tampoco creía que hubiera sobrevivido a la avalancha de rondas. Han cortado la luz de nuestra casa. Ítem tragó el nudo en la garganta mientras amenazaba con formarse. Los trazadores iluminaron el comedor. No pararon hasta que tocó el suelo. El olor a humo de arma cortó el aroma de su cena arruinada. El estruendo de la luz del techo resonó en las paredes. Más cristales se rompieron cuando los operadores irrumpieron en la casa. Lo siento, Ítem, la acabaron. Ítem escuchó las palabras más de lo que las sintió salir de su propia boca mientras se apoderaba del distanciamiento. Quizá el hecho de que ya hubiera perdido a Mía antes hacía que fuera más fácil hablar de ello. Le dispararon 5 veces en el pecho para asegurarse de que se quedara en el suelo. Era más fácil hablar de ello, pero no fácil. Y antes de que Ítem pudiera verlo venir, Daniela se lanzó hacia adelante. Ítem solo pudo distinguir el revoltijo de pelo rojo antes de que los brazos de Daniela se aferraran a él en un abrazo fuerte. Dio un par de pasos atrás para recuperar el equilibrio. Eso es horrible, la voz de Daniela sonó acompañada de un sollozo. Lo siento mucho. Ítem intentó parpadear para quitarse la sorpresa de los ojos mientras Daniela le apretaba fuerte. Sus manos estaban congeladas, suspendidas en el aire sobre su espalda. Su cabeza seguía estirada alejada del rostro de Daniela, que se le clavaba en el pecho. Las emociones de Daniela parecían estar a flor de piel. Era asombroso lo rápido que podía alternar entre emociones y lo intensamente que parecían resonar en su interior. Ítem pensó que podría ser algo bueno, si significaba que su enfado podría calmarse rápidamente, pero era muy malo si pulsaba los botones equivocados. Igual de bruscamente, Daniela se apartó lo suficiente para mirar a Ítem. Frunció el ceño en la imagen misma de la tristeza, y unas cuantas lágrimas soltas resbalaron por su rostro. Pobre hombre, no quería arrastrarme a esa dolorosa experiencia.
lo siento. Ethan miró a Daniela un momento, con la cara surcada de lágrimas y todo. No eran lágrimas de Kekebrillow, eso Ethan estaba seguro. Daniela parecía genuinamente arrepentida, sin importar lo rápido que pasara por sus emociones. Está bien. Ethan se conformó con darle a Daniela una torpe palmada en la espalda. Con una sonrisa triste, Daniela dio un paso atrás y se retorció las manos frente a ella. Quizá podamos ponernos a trabajar. Siempre que me siento mal, me esfuerzo en organizar mi biblioteca. Quizá también te ayude a aliviar tu pena. Ethan miró el completo desorden a su alrededor. Daniela o nunca se sentía mal, y nunca organizaba su biblioteca, o se sentía mal con frecuencia, y nunca llegó a definir cómo organizar la biblioteca. Dadas sus oscilaciones de humor, ambas cosas parecían probables. En cualquier caso, mantenerse ocupado era mejor que darle vueltas a la pérdida de Mia o responder preguntas indiscretas sobre él y Bella. Claro, guía el camino.